Divergentes y allegados. Un podcast psicoeducativo sobre inteligencia, divergencia y sus testimonios. Presentado por Sara Gálvez y Diego Tomé. Muy buenas. Bienvenidos, divergentes. Y bienvenidos allegados. Bienvenida, Sara. Bienvenido, Diego. Hoy estamos en otro paisaje sonoro. Vamos últimamente de paisaje en sonoro a paisaje en sonoro. A paisaje por programa. Hoy estamos en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Así que antes de empezar, antes de arrancar, dar las gracias a la universidad y en concreto a María Teresa Castilla, que es la que ha facilitado que hoy estemos aquí, porque es la que se ha prestado. Ella es nuestra fan, nos sigue, nos escucha y nos ha visto ya en otra ocasión. Así que aquí estamos y nos sentimos acogidos y agradecidos por la oportunidad. Gracias también a todas las que estáis aquí, que habéis decidido echar un ratito de esta tarde para saber un poquito más de altas capacidades, para comprenderlo un poquito mejor y para, sobre todo, coger herramientas, que es la idea de nuestro programa de hoy. También muchas gracias a Paco, que va a ser hoy nuestro principal invitado. Paco, muy buenas. Muy buenas, Diego. Muy buenas, Sara. Hola, Paco. Las gracias a vosotros siempre. Ole. Paco, que también es fan, que también escucha nuestro programa. Muy fan. Oh, yeah. Y, por supuesto, las gracias a Pablo, que aunque no estemos en el estudio de Historias para no leer, pues ha traído el estudio a cuesta como los caracoles. Así que, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Pablo no habla porque es técnico, así que él escucha. Sara, pues estamos en la Facultad de Ciencias de la Educación, que claro, a día de hoy es Ciencias de la Educación, pero aquí hemos estudiado nosotros. Efectivamente, de hecho en esta misma sala hemos acudido nosotros a charlas y a cosillas sobre altas capacidades también, ¿no? En los últimos años. Así es, aquí hemos tenido inauguraciones del Guía-Me unas cuantas veces y ya a título personal hace 10 años que yo presenté aquí el primer libro divulgativo que publiqué, el de Ruptura Sentimental, así que hoy pues estar en esta posición también es un efecto nostalgia muy chulo y el ver cómo ha cambiado estos devenires, cómo empezamos por esos temas, al final estamos aquí, pues la verdad es que estoy muy contento. Sí, a ese nivel, por ejemplo, que lo comentábamos antes también, pues a mí me parece una cosa también muy madurativa para nosotros, porque yo en esta sala prácticamente creo he escuchado la primera vez hablar de altas capacidades y ahora voy a hablaros yo en esta sala sobre altas capacidades y ha sido un largo recorrido en medio hasta que yo he entendido, he conectado, he comprendido y he visto cómo podía ayudar, ¿no?, a esta necesidad, ¿no?, que vemos que tiene mucho de nuestro alumnado aquí en España y en todo el mundo. Entonces, pues una cosa muy bonita también que estemos aquí. Es muy bonito, muy interesante y bueno, esperamos que el programa de hoy, que las charlas de hoy haga que salgamos todos pues con una visión más amplia, con más herramientas y además, aunque sea Paco el que tenemos aquí al lado, pues vamos a daros la palabra para que el público que habéis decidido asistir pues también podéis compartir vuestras buenas prácticas, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad, Sara? Efectivamente, buenas prácticas es nuestro tema. Exactamente, tuvimos un programa en el que tuvimos un par de testimonios de alumnos con altas capacidades expresando sus obstáculos, sus dificultades y hoy lo que queremos ver es que, bueno, que no solo que hay luz al final del túnel, sino que hay túneles muy bien iluminados y que para eso traemos a profesores que se dedican a iluminar esos túneles y a preparar una infraestructura para que por ahí se pueda ir pues a toda pastilla y con todo el cariño del mundo. Y es por lo que hemos traído hoy a Paco. Si te parece, Sara, vamos a dejar que Paco se presente un poco por dar contexto. Me parece, ¿vale?, que lo que toca ahora, ¿no?, lo que va mejor, ¿vale?, que nos cuente un poquito quién es, por qué está aquí, aparte de por ser guay, ¿no?, eso ya seguro. Bueno, estupendo. Y viejos conocidos, ¿no? Y viejos Sara, conocidos también, Diego. efectivamente. Bueno, yo soy Paco Castillo, soy profesor de Biología y Geología de secundaria y actualmente llevo unos años en el IES Los Montes, que está en el municipio de Colmenar, aquí en Málaga. Un pequeño centro, muy muy pequeñito, solo es secundaria y muy cerca del entorno de Montes de Málaga, lo que hizo que saltara un poquito las chispas y la motivación a la hora de hacerle propuestas al alumnado. Y, en fin, yo estoy aquí en calidad de profe simple de secundaria con ganas de aprender. No soy experto en altas capacidades para nada y estáis vosotros, estoy para aprender, pero sí para contar qué iniciativas estamos tomando desde la secundaria y un poco compartirlas. Si puede ser útil o motivante para el resto de profesores, estupendo. Y si podemos hacer propuestas e incluso mejorarlas, pues eso que nos llevamos. Qué bien, qué bien. Sí, Paco, tú no tienes un sueldo extra por hacer estas cosas, ni te pagan aparte para hacer estos programas, ni estas cosas que tú vas a contarnos de tu alumnado, ¿no? Tú eres un profe de pública, con tus horas, tu sueldo, tu tiempo, ¿no? Y bueno, así pues te dedicas a de vez en cuando sacar estos programas adelante que nos contarás, ¿no? Exacto. De hecho, bueno, hay partes que le dedicamos horario no lectivo, muchas veces sin financiación, y este año por fin hemos encontrado una pequeña financiación, que lo comentaré, cómo hemos participado y cómo lo hemos conseguido. Bueno, pues una motivación extra, sobre todo a la hora de hacerte con material. Pero esto siempre está a las espaldas de docentes que les apetece hacerlo, que les gusta lo que hacen, que creen y que aportamos
tiempo y además recursos personales en muchos de los casos. Muy bien, pues va a ser un gusto escucharte, Paco. Así que oficialmente bienvenido al programa y vamos a hablar de altas capacidades. En concreto, cuando nuestra querida Sara creó el grupo de WhatsApp en el que nos hemos ido comunicando durante estos días, pensó que podía ser muy pertinente, más que hablar del concepto de altas capacidades, hablar del concepto de talento. ¿Verdad, Sara? Exacto, porque como ya hemos comentado en otros programas, para los que nos seguís, la evaluación de altas capacidades es también un proceso burocrático y administrativo en el que no siempre tenemos palabra, o como especialistas, o como terapeutas, como profesores. Hay veces que tenemos delante un alumno que sabemos que es brillante o que percibimos que es talentoso, pero el camino hacia que tenga esa identificación de altas capacidades y esa evaluación o queda muy lejos o no va a pasar. Y si yo estoy esperando que me llegue ese informe psicopedagógico para intervenir, estamos perdiendo muchísimo tiempo y muchísimas oportunidades. Entonces, más que orientarlo desde ese punto que es más académico, pues queríamos hablar de talento en general, ¿no? De qué buenas prácticas podemos tener cuando identificamos y conectamos o sentimos que hay talento en lo que estamos viendo que un niño desempeña. Para ello, pues estaría guay empezar aclarando qué es el talento, ¿no? Así o por lo menos es. qué opinamos nosotros, que vamos a decir ya también, Diego, que no estamos aquí para sentar cátedra, ni muchísimo menos, y nosotros vamos a daros nuestra opinión en base a nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Pero que si hay otro significado o queréis aportarlo, que talento no es solamente lo que vayamos a decir aquí nosotros tres, ¿no? Sino que hay también muchas opciones. Entonces, pues guay, empezamos por aquí, hablamos un poquito del talento. La definición. Paco, ¿tú te has preparado así a grandes rasgos qué es el talento? Lo que tú piensas que es el talento, si te ha venido a la cabeza, si lo has buscado. Pues mira, no lo he preparado, Diego, pero sí que dándole una vueltecilla, siempre que sale, se me viene a la cabeza esto que ahora a nivel curricular a los profes nos llega por todas partes, que es el tema de las competencias, ¿no? Yo cuando pienso en talento, y esto a nivel personal o de nuestra experiencia en secundaria, veo alumnos que tienen unas competencias que destacan, ¿no? A la hora de realizar ciertas tareas. Y te hablo de competencias porque no solo te estoy hablando a nivel académico, conceptual o de contenido, sino a nivel de aplicar algo o de cómo lo aplica o incluso de la forma de enfocarlo, ¿no? O sea, el qué, el cómo, el nivel, son muchas cosas, ¿no? Que una tarea que puede ser común a todo el alumnado, la forma en la que ellos los desempeñan, hace que destaque, ¿no? Que se diferencie del resto, ¿no? Exacto, incluso la forma de enfocarlo o la forma de resolverlo, ¿no? Perfecto, muy bien, y estás hablando además de competencia, que es una cosa observable, una cosa que puedes verlo, puedes valorarlo, puedes observarlo de una forma tangible. Sara, ¿qué piensas tú que es el talento? Bueno, yo no te puedo dar una respuesta simple, ¿no? Porque Claro. nosotros llevamos ya también mucho una respuesta simple, una respuesta sencilla. Entonces, tal y como lo veo yo y yo lo vivo, yo identifico mucho el talento como una habilidad adquirida que tiene el niño, ¿no? Que depende de su relación con el conocimiento y con la inteligencia. Y ya, si además nos metemos ahí, depende de otro montón de cosas, porque para que el talento florezca y fluya, ¿verdad, Diego? Nos hace falta el componente de la motivación, la competencia, han comentado Paquillo, también es muy importante, la paciencia, por ejemplo, el esfuerzo, por supuesto, también, ¿no? Nos vamos a ver talento. Entonces, más que quizá orientarlo a qué es, ¿no? Y ahora tú también aportas, lo que sí me gustaría aprovechar para dejar claro es que el talento no es magia, no es algo que ocurra mágicamente y no es algo que por muy fascinante que tú desde fuera lo veas, porque eres incapaz de llegar quizá a conectar con ese conocimiento, no puedes quedarte con que es magia y es fácil. Y a esa persona ese talento le sale porque, bueno, pues porque tenemos esa magia, ¿no? Y bueno, y bendiciones y otro tipo, ¿no? de pensamientos mágicos con los que nos quedamos. Entonces sí querría que viéramos que no es eso, que está muy relacionado con esta parte de competencia y que es algo adquirido que para que florezca necesita que yo me esfuerce, que yo lo vincule a otro tipo de competencias también. Muy bien, es como un árbol, ¿no? En ese sentido que estás comentando, que podemos tener la Efectivamente. semilla, pero hay que labrarlo, tiene que estar en un suelo fértil, tiene que tener unas herramientas para sus cuidados, para que eso florezca, para que eso brote, ¿no? Que es lo que tú dices, no es algo espontáneo ni sale de la nada. ¿Y por qué, también si te parece, lo quiero compartir? ¿Por qué estamos aquí para hablar del talento y de las buenas prácticas? Compártelo, por favor. Porque el poder desarrollar el talento genera una felicidad y una satisfacción inexplicables e inconfundibles con otras cosas. Entonces, el alumnado con el que trabajamos nosotros vemos perfectamente la diferencia que hay cuando están poniendo en práctica ese talento, no por dinero, no por objetivos, no por conseguir cosas, sino por el mero hecho de que tengo ese motor dentro que me está generando algo y yo no lo estoy usando. Entonces, al darle ese uso,
la felicidad y la satisfacción son fascinantes. Entonces creo que también, ¿verdad?, es importante invertir en que si tenemos eso, si este alumnado lo tiene, es una felicidad para ello que le demos una vía para expresarlo. Sí, nosotros cuando hablamos de talento, en la línea que dice Sara, nosotros pensamos como psicólogos que trabajamos directamente con ello y que damos mucha importancia a lo emocional, a lo social, más que a lo académico con muchas comillas. Lo que vemos es que el talento al final es una fuerza, es una potencialidad que como no se desarrolle, pues como he dicho en otras palabras, aquello merma, aquello consume a la persona. Es como cuando tenemos hambre y no comemos, cuando tenemos sed y no bebemos, pues una cosa así. Y aunque a día de hoy haya muchas perspectivas del talento como algo enfocado a lo social, a lo empresarial, al rendimiento, al futuro que vas a tener en el mundo, nosotros somos mucho más presentistas en ese sentido. Queremos que lo desarrolles para que seas feliz y en el futuro tú ya verás qué es lo que puede hacer. Si tienes que salvar al mundo, lo salvarás, y si no lo tienes que salvar, pues vas a ser una persona feliz porque vas a tener tu vía para expresarte. Un poco como filosofía general. Pues sí, estáis hablando de lo mismo con enfoques diferentes. A mí me gustaría traer hoy una de esas concepciones que desde el entorno académico podemos citar. En altas capacidades hay unos cuantos autores de referencia, los que conocí un poquito por Renzulli no suena mucho, pero hoy no voy a hablar de Renzulli. Hoy voy a mencionar solo el modelo de Gagné. Tiene un modelo para explicar cómo funciona el talento, lo que es el talento, que es el de los más completos y también es muy fácil de entender. Y tiene mucha más posibilidad que el de Renzulli. Pero tiene mucho que ver con lo que estáis diciendo. El talento es la punta del iceberg. Para que haya talento tiene que haber unas condiciones previas. Y Gagné habla de que lo más previo, lo más hereditario, lo más innato se le llama dotación. Esa capacidad innata que yo, gracias a mis padres, gracias por la configuración cerebral con la que he nacido, tengo ese don, ese gift, ¿no?, que es como se refieren en inglés. En inglés. Entonces, cuando tenemos este don, tiene que haber otras cosas. Tiene que haber otras cosas alrededor de ese árbol. Tiene que haber un contexto que dé oportunidades para que se desarrolle el talento, en cualquiera de sus facetas. Paco ha dicho que no tiene que ser solo lo académico. Tú puedes demostrar tu talento engañando, tú puedes demostrar tu talento robando, tú puedes demostrar tu talento en muchas áreas que no tienen que ver ni con lo académico ni con el conocimiento, sino cualquier faceta del comportamiento humano. En este punto, ¿te acuerdas? Siempre me viene a la cabeza el mismo ejemplo de chavales marroquíes con los que yo he trabajado en voluntariados, que claramente presentaban altas capacidades, pero que sus altas capacidades, dado su sistema educativo y las limitaciones que tenían, estaban orientadas en venderle cosas a los turistas. Y eran niños muy pequeños que manejaban una cantidad de vocabulario en una cantidad de idiomas, con además unas habilidades sociales, de manera que conectaban contigo y te vendían lo que fuera, y yo los veía acercarse además a todos los turistas y ver cómo entre ellos se organizaban y manejaban, y era algo que a mí me dejó alucinada y yo pensé, tienen verdadero talento para venderle lo que sea a cualquiera. Entonces ahí ese es el punto, ¿no?, también que tú dices, tenemos esa habilidad, pero luego depende, pues, de todas estas cosas que tú estás hablando. Claro. Aunque no lo veamos, ¿no?, académicamente o en otros aspectos que querríamos quizá verlo, ¿no?, nuestra sociedad más moderna. Claro, los aspectos más vinculados con lo académico, lo intelectual, lo creativo, incluso lo social, podemos llegar a detectarlo en el centro educativo, pero hay otros que hasta que no termine el centro no lo vamos a ver. Yo recuerdo cuando yo estudiaba secundaria, bachillerato, había un muchacho que era el acosador de la clase y que era un desastre para todo lo que os podáis imaginar. Pues hoy en día arregla una serie de máquinas muy específicas del aeropuerto porque no hay nadie más que controle, y era el desastre de la clase. O sea que ese talento no ha brillado hasta que ya ha sido adulto, ha tenido una familia, un poco porque veamos que hay veces que va a saltar, porque decimos qué máquina es en matemáticas, qué máquina es las actividades que está proponiendo Paco, pero hay otra que hasta que no pase el sistema educativo posiblemente ni se identifique. Claro. Porque el contexto ha llegado en otro momento. Y tenemos muchos apelativos diferentes que realmente significan cosas diferentes. Cuando hablamos de altas capacidades, pero también hablamos de niños brillantes, talentosos, de genios, de sobredotados, al final son palabras que vienen a referirse a cosas que realmente son diferentes. Entonces eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos talento en todas esas palabras, en todas esas etiquetas de identificación, pero es diferente, ¿no?, cómo vamos a enfrentarnos a eso. Así es. Aparte del contexto, pues se tiene que dar una serie de características intrapersonales, pues esa capacidad de esfuerzo, que en otras palabras ha mencionado Sara, de interés, de motivación, todo eso depende de la propia persona en gran medida, o que conecte o no con la actividad. Y la práctica. Gagné hace especial hincapié en que para desarrollar un talento hace falta práctica constante, y lo llama de esa manera. Disciplina. Exactamente, que también he encontrado muchas veces que el alumnado tira para adelante con muy poco esfuerzo, pero llega un momento en que para destacar en ese talento tienen que invertir. Hay veces que ese esfuerzo llega en secundaria, otras veces llega en bachillerato, otras veces llega a la universidad y otras veces llega, insisto, pues cuando somos adultos. Pero es verdad que en un momento dado hace falta que para desarrollarlo aparezca esa práctica constante. Y el talento es el resultado de todas esas capacidades, en ese contexto, de esa manera, y como bien ha dicho Paquito también, que destaque.
Esto Gagné dice que destaque sobre el 10%, como el 10% de la población. Pero bueno, esto ya hemos hablado más veces que cada autor te va a decir un porcentaje diferente, otro va a decir que el 2%, el 3%, el 20%, da igual. Nos quedamos con el modelo de Gagné, que es el que me ha apetecido a mí hablar, también porque hay más bibliografía en español. En otra ocasión hemos hablado de Javier Turón, que es muy buen traductor de teoría y conceptualizaciones de las altas capacidades, entonces él habla mucho de Gagné, con lo cual hay mucho producido y hay mucho escrito en español sobre este autor, por si os interesa rascar. Pero yo no quiero hablar ya más de teoría, no quiero hablar más de ese punto, yo creo que vayamos un pasito más allá ahora, si os parece. Venga. Estamos hablando de qué es el talento y ahora os pregunto, ¿cómo podemos ver el talento? ¿Cómo podemos identificarlo? Porque cuando pensamos en altas capacidades, voy a empezar yo si os parece, pensamos en esto de las evaluaciones, los test, todos los test que se pasan para el proceso de identificación, pero como ha dicho Sara, hay veces, pues bueno, que tardan más de lo que esperamos, que no se pasan de la manera que nos gustaría, que no hay los recursos, que no hay el tiempo, que no se identifica o que hay conductas que ya hemos hablado que se confunden con otras, entonces no podemos apostar a que esa sea la forma de identificar el talento. Y de hecho, como hemos dicho, hay talentos que no van a caber en esas pruebas, hay talentos que no se van a poder evidenciar. Entonces, aparte de eso, ¿qué otras formas se nos ocurren que podemos reconocer ese talento, que podemos identificarlo? Motivación, ¿vale? Si tenemos un niño que le brillan los ojos con lo que está haciendo, aquí hay algo. Y no es simplemente que le brillen los ojos, sino viene lo segundo, la rapidez. La rapidez con la que esa motivación se transforma en rendimiento, en resultado, en adaptabilidad, en flexibilidad. Como con muy poquito o con algo que no esperábamos, ¡fam! Hay un cambio ahí que un niño que lo vemos de una manera, con unas reacciones, de repente, pues ese brillo nos hace ver que tiene realmente interés y que tiene las capacidades para llevar eso más lejos de simplemente la tarea que le hemos planteado. Y otra de las cosas que me imagino que aquí ya vosotros vais a complementar también, el talento no es algo que brille un solo día y que con eso ya podemos decir, este alumno tiene talento. El talento se observa a lo largo del tiempo. El talento lo planteamos como una evaluación o como una observación quizás más continua y más transversal. Hay veces que ese talento se puede dejar ver en varias asignaturas, en varios contextos, y otras veces que solo una asignatura en concreto, pero es necesario que esa visión llegue desde el mayor punto de vista posible. Porque después nos encontramos que aquí yo quizás te lo he encontrado, Sara, nosotros lo hemos encontrado mucho, pues en consejos de departamento, en reuniones, en situaciones en las que unos lo ven y otros no, ¿no? Entonces es interesante que siempre haya esa visión conjunta y transversal de lo que es el talento. Y por último, también una evaluación, como lo hemos llamado, contextual. Depende del ambiente del niño. Si en este ambiente destaca, vamos a fijarnos. Si no lo hace como el resto, vamos a fijarnos. Si con lo que trae de casa aún así es diferente, vamos a fijarnos. O sea, no solo que lo veamos en el tiempo, sino también que lo veamos en relación a la situación a la que nos estamos enfrentando. Estoy encantada. Qué es que bien. Escuchar a Diego, como habéis visto, es una pasada. Bueno. Y no cede aquí mucho la palabra. Digo, no, hombre, amigo, habla. Es que me escucho mucho. Sí, se nos escucha fuerte, pero lo estoy escuchando No, bien. digo en general. Ah, vale, Que digo, voy porque mi conmigo micro es el siempre. que más eco tiene y me estoy escuchando aquí al Me lado, bajo el eco. con Pablo. Pues yo voy a aportar dos cosillas que me parecen también muy interesantes y que no son a veces tan bien aceptadas, pero podemos ver mucho el talento en la intensidad, en cuando se ponen pesados, ¿vale? Cuando el alumnado se pone muy intenso con un tema y te hace muchísimas preguntas al respecto y no se le olvida y te vuelve a insistir y incluso estás en otra asignatura pero él sigue en bucle con si esto está relacionado también y si en vez de esto puedo hacer lo otro que me gustaba más. Y ese punto de intensidad que nos llega también tiene mucho que ver con el talento. Y también está muy relacionado con esa observación a largo plazo que podemos hacer. En vez de identificar que quizás es más pesado o tiene un mal día o hay algo que está ocurriendo, podemos decir, bueno, estoy viendo un gran interés, estoy viendo ese entusiasmo, esa motivación que ha dicho Diego, pues bueno, voy a hacer el check y voy a intentar también ver si podemos relajar, ¿no?, esta situación. Darle alguna salida, a ver si era puro entusiasmo y luego baja, o a ver si verdaderamente vuelve el día siguiente o a la semana siguiente cuando hemos acordado y entonces hace las cosas. Que esta es mi segunda cañita un poco de pescar. Vamos a darle la oportunidad. Vamos a decir, oye, esto te interesa mogollón, venga, pues vamos a plantear tal cosa y vamos a ver cómo reaccionan. Que no reaccionen, como ya ha dicho Diego, no quiere decir que no tengan talento, pero es verdad que si ya además me devuelven al yo darle y hay un intercambio, lo voy a ir teniendo también más claro. Entonces, entre no ser prejuiciosos con esa intensidad, invertir un poquito en, bueno, ponerle el cebillo a ver si pican, ¿no?, a ver si van pasando cosas y van generando producciones, también son dos muy buenas herramientas para asegurarnos un poquito más de si mi alarma se ha encendido bien y debo de hacer observación o debo de, por lo menos, comentárselo a alguien, ¿no? Hablar con el equipo directivo o con compañeros, oye, ¿tú has observado lo mismo de este alumno?
Eso también va guay por ahí, ¿no? Dar oportunidades, básicamente, ¿no? Sí, y se me está ocurriendo una tercera hora sobre la marcha, que porque algo has mencionado tú ahí similar, que es ver la diferencia de rendimiento que tienen en la asignatura. Que esto es algo que con las altas capacidades nos pasa mucho, que vemos muy bajo rendimiento y mucho desinterés en algunas materias y de repente hay otras materias en las que en comparación el desempeño es grandísimo. Entonces ahí es esa desigualdad no solo quizá a nivel de algo académico, sino a nivel de motivación, también nos debe despertar un poquillo ese interés de decir, uy, pues esto es raro, ya lo he escuchado en el podcast, ¿no?, de Sara y Diego, entonces vamos a prestar atención a ver aquí qué está pasando. Entonces esas son 3 cosas que me parece que bien, sin exigirnos un gran esfuerzo, ¿eh? Porque como profesorado estáis todo el rato observando en clase, ¿no? Yo creo que eso está claro, y además se os están quedando cosillas, aunque no tengáis el tiempo de atenderlas, se os están quedando. Entonces yo creo que más o menos hasta aquí son criterios que podemos tener que son sencillos. Ahí está. Y nos falta la voz del profesorado. Paquillo, ¿tú cómo identificas el talento? Pues mira, estaba aquí tomando nota. Yo creo que esto ya es de formación profesional. Imagino que a muchos de los profes que estáis, cuando vais escuchando anécdotas o propuestas que hacen ellos, se nos vienen caras y se nos vienen nombres de alumnos también, y alumnas a la cabeza directamente con todos los que estáis comentando. Con una cosilla que justo acabas de decir, ¿no? Con el tema del rendimiento académico, quizá por eso muchas veces puede haber confusión en un claustro, ¿no? A la hora de decir, oye, pues a este alumno se le han pasado las pruebas, se le han pasado el screening y parece que se identifica con altas capacidades y este alumno parece que no, y da lugar a las sorpresas por eso mismo, porque todavía tenemos un poco la mochila, ¿no? Quizá muchos profes, de que altas capacidades o talentos tiene que ir ligado a alto rendimiento en todas las materias, ¿no? Por suerte nosotros tenemos un equipo de orientación que es magnífico y en eso nos ayudan un montón y sobre todo nos asesoran, porque nosotros nuestra especialidad, cada uno es en nuestra materia, no es en esta parte de intervención de didáctica de pedagogía para grupos tan específicos, ¿no? Según van apareciendo en el aula o se van identificando, tenemos que ir preparándonos, ¿no?, para atenderlo. Entonces, después de eso habéis comentado varias cosillas, que se me han venido 2 caras de 2 alumnas a la cabeza. Una ha sido el tema de la intensidad, que me ha parecido muy curioso, nunca me lo había planteado así, ¿no? Y tal y como me estoy imaginando pues a esta alumna que he tenido esta mañana en primero de la ESO, ¿no?, con unas placas de Petri que le he llevado para hacer un cultivo de bacterias en la que hemos estado, la semana pasada estuvimos poniendo las manos y diversos objetos que tenemos en casa o en clase, lo hemos dejado incubando 2-3 días y ahora hemos visto qué sale, ¿no?, con los objetos cotidianos que tenemos, pues esa cantidad de bacterias, de hongos. Bueno, pues es que claro, tenemos una alumna en primero que ha roto la placa porque ha querido ponerle absolutamente todo lo que ha visto por casa, le ha acercado el hocico de su perro, el perro ha lamido porque es una gelatina con sales, ¿no? Claro. Y se ha cargado la placa y corriendo me escribió por la noche a las tantas para disculparse, profesor, esto no volverá a ocurrir, pero por favor dame otra placa porque voy a volver a hacer el proyecto, pero esta vez súper bien. Entonces, aquí ahora mismo estoy aprendiendo otra cosita más, que es el tema de fijarme en ese detalle, ¿no?, más allá. Yo sí que me había fijado mucho, y creo que muchos docentes aquí lo compartirán, el tema de las respuestas a las preguntas. Uh-huh. Más allá de que la respuesta sea académicamente perfecta, tal y como la podemos tener en nuestros apuntes, la hemos visto en clase, ¿no? La forma de dar una respuesta y sobre todo la forma en la que lo pueden hilar con otro conocimiento de otras materias o con experiencias personales y eso llevártelo en la respuesta. Entonces, en ese momento, tú como profe dices, ostras, esta manera que me está comentando es... ¿Cómo conectan, no?, información una con otra y te dan ya una respuesta que se nota que está reflexionada, es una producción realmente, sí, ¿no? Totalmente. Y te quedas un poco asombrado porque dices, ¿cuándo has producido esto, no? ¿Esto de dónde ha salido? Muy buen criterio también. Es un conocimiento ahí aplicado. Y luego el tema de la motivación, fíjate, ¿no?, que en este caso yo te diría que es como un arma de doble filo, ¿no? Porque cuando los profes nos planteamos hacer propuestas motivadoras para ese alumno de altas capacidades que ya lo tenemos identificado, cuesta un montón. Porque son motivaciones muy particulares, muy diversas en un aula, entonces dar con una propuesta que sea motivadora, incluso aunque intentes trabajarla en el ámbito del alumnado, a veces cuesta. Y a veces aparece la sorpresa. Hoy nos ha pasado, por ejemplo, con una práctica de cuarto de la ESO. Ahí en esta clase tenemos a 3 alumnos identificados con altas capacidades. Tienen sus programas de profundización, que luego os comentaré un poco. Bueno, hoy hemos estado haciendo una práctica súper sencilla que se hace en el instituto, que es ver la mitosis, la división celular, y esto se ve en la raíz de la cebolla. Como va creciendo, esas células se están dividiendo y podemos observarlo al microscopio. Bueno, una de estas alumnas de altas capacidades, cuando esta parte teórica que hemos visto de la información genética, del ADN, de los cromosomas, de se dividen todos estos orgánulos, muchísimo vocabulario complejo, y hoy lo hemos observado en directo en las células, en una preparación que además ha dado la casualidad que su grupo ha sido el que ha hecho la preparación más clara, ¿no?, porque tiene un protocolo con unas tinciones. Bueno, la motivación ha sido tal
que ha sonado la alarma del recreo y no se ha ido. Se ha quedado en el recreo en el laboratorio, ha tirado de sus 2 o 3 compañeros de grupo. Yo estaba pues flipando igual que ellos, porque a mí me encanta, por eso les propongo la práctica. Y aquí ha explotado una motivación que, por ejemplo, en esta alumna no teníamos detectada, que era en el campo de la biología celular. Ella tenía más motivación a lo mejor por la parte de la tecnología o de la física y la química, viene de una familia de profes de aquí de la facultad en química y tal, y hoy me ha dicho, me acabo de dar cuenta que la biología me flipa más que la física y la química. Y yo como profe, pues te puedes imaginar, ¿no? Iba a explotar en la clase de... Qué mañana tan buena para el programa de hoy, ¿no, Paquillo? Bueno, Sí, sí. intensa. Qué bueno, pero sí esa motivación y ese también dar oportunidades, ¿no? Y el estar abierto a lo que pueda suceder. Yo imagino que esa práctica no la has diseñado para el alumnado de altas capacidades, pero te ha servido para identificar el talento, te ha servido para identificar por lo menos la motivación. Totalmente. Y digo más, con esto del diseño universal del aprendizaje, ¿no? Y de un poco programar e idear para todo el alumnado, todas estas propuestas que nosotros vamos haciendo en clase, evidentemente, tenemos ese alumnado con necesidades, ese alumnado con talento y altas capacidades, pero arrastramos del alumno motivado. De hecho, todos los programas a los que nos sumamos y los que proponemos es para alumnos de altas capacidades y altamente motivados, que luego, incluso en números, son más que alumnos de altas capacidades los que se suman a estas propuestas. Todas estas propuestas también, como tú has dicho, claro, contamos con que va a haber un porcentaje de perfiles talentosos que cuentan también con esa buena disposición hacia la tarea, que esa motivación, esa disposición a la tarea no siempre contamos con ella. Entonces, claro, ya con todas estas tareas que ya estamos aportando, pues ya todo ese porcentaje que tiene esa buena disposición lo tenemos ganado, y cuando no hay esa buena disposición es porque están pasando otras cosas y de lo que debemos tirar es de la conexión personal. El que llegues a ciertos compromisos, el que te importe el devenir que tenga este niño o esta niña, el que yo me vaya integrando con el alumnado poquito a poco y sepa cosillas. Oye, tu perro, ¿cómo está hoy? Tal. Pues tu perro le gustaría a lo mejor hacer este experimento, ¿no? También. Ah, pues ya te ríes, ya. Ese enganche es lo que consigue que participen, porque muchas veces a las altas capacidades le importa mucho, ¿verdad, Diego?, el contexto humano. Y que lo que yo hago vaya a significar algo y tenga repercusión en mí y quizá en los demás. El que sea algo académico, que es un gran mito, ¿no?, del que ya hemos hablado, a veces no les resulta atractivo. Entonces, cuando no, pues probamos un poco de tirar de esa conexión, y hay veces que va a seguir viendo un porcentaje que no vamos a poder motivar de manera que conectemos con ellos, porque ya vienen con otras decepciones y otros paquetes que no están teniendo tanto que ver con esta zona educativa. Sí, hombre, ahí, como siempre hablamos, nosotros podemos poner otra parte, pero hay veces también que no se nos olvide que son adolescentes, que son niños, y que todo les da una pereza tremenda, y que lo que hoy le encanta mañana le aburre, y que eso también lo tenemos que tener sobre la mesa, que te has podido currar, como tú dices, la mejor intervención, que te has llevado trabajando con esa persona meses, y ahora llega el momento y ahí se queda, ¿no? Exacto, y ahí se quedan. Es que qué pereza, profe, no vea, ¿no? Claro. Ya está, eso también. Nos sentimos los profes muy identificados con esto, ¿eh? Sí, ¿eh? A veces yo creo que nosotros también nos motivamos mucho con ciertos temas, pues porque nos pillan más cerca o están en nuestro campo, y te curras un trabajo, una propuesta, una tarea un poquito más compleja, y luego pasa sin más, ¿no? Y dices, madre mía, con lo que le he dedicado. Claro. Y luego algo que tampoco tenía mucho más trabajo de fondo, pues saltan estas chispas. Bueno, pues para eso tenemos que estar preparados, ¿no? Claro. Exacto. Y unos días dan una cosa y ya está, y otros días dan otra, ¿no? Aquí es que es muy importante que intentemos seguir motivados como docentes en este campo educativo, ¿no? Que es también un poco por lo que estamos aquí, para echar una mano, ¿no? Todas estas cosas. Claro. Hay dos cosas que me han resonado de lo que ha dicho Paquillo, y hemos hablado de motivación del alumno, pero ¿estáis escuchando a Paquillo cómo habla de su asignatura, de sus placas, ha dicho el monte un par de veces? Claro, si nosotros como profes no estamos motivados o no compartimos nuestras motivaciones, que es muy difícil esa conexión de la que habla Sara. No podemos pensar que el alumnado va a conectar con algo para lo que nosotros no estamos preparados ni tenemos ganas. Que a lo mejor no es ni siquiera un tema que dominemos, pero puede ser que no lo dominemos y estemos motivados para dominarlo para nuestros alumnos. O sea que esa parte sí que es intrapersonal del profesorado, ¿no? Que también muchas veces, pues bueno, a veces está, otras no está, después pasamos épocas, pasamos rachas, pero es verdad que esa motivación se transmite y se contagia. A mí cuando Paco me cuenta las cosas que hace en clase, a mí me entran ganas de estar otra vez en secundaria, un par de días, ¿vale? Y hacer las cosas que plantea, ¿no? Porque también, Paco, me imagino que no todos los días haces cosas tan chulas, que hay días en los que toca algo más rollillo. Sí, bueno, intentamos siempre combinarlo un poco, que claro. Ahora se presta, ahora puedes programar y se presta un poco a que una sesión no sea a lo mejor 100% teórica ni 100% práctica, magia y artilugio, claro. Pero sí que puedes ir combinando. Creo que está también un poco en la forma de trabajar de cada docente.
Y aquí me gustaría romper una lanza también por el colectivo, porque hay docentes que a lo mejor son menos proactivos o hacen menos magia, pero son excelentes docentes porque controlan y saben transmitir su materia. Incluso docentes que vemos que dan una clase a lo mejor como más teórica, más académica o más aburrida, y luego les preguntas a los chavales y te dicen, estamos encantados con la clase de matemáticas, y tú, madre mía, yo me pensaba que... De hecho, una gran anécdota, ¿verdad?, que tenemos estando aquí en la universidad nosotros, es que con el programa de mentorías que hemos colaborado a nivel de altas capacidades... El guía menos, que es lo que se imparte aquí en la UMA. Al alumnado de la ESO, al que se le proponían talleres de universidad, de temática, de lo más densa, ¿no?, tema universo, y estaban encantados. Y nosotros estábamos de observadores diciendo, hay que ver un poco desde la crítica, ¿no?, que poco dinamizador el profesor. Pero claro, después le pasábamos la encuesta a los chavales y los chavales decían, yo no había escuchado hablar de agujeros negros en mi vida, este señor podría seguir hablando 8 horas ahora que yo estaría aquí. Y claro, era una charla totalmente regular y calmada y es de lo más estándar. Y como dice Paquillo, si la temática no es muy accesible, y a mí también me está flipando, está bien explicado, está bien, y el profe está motivado a su manera con todo ese conocimiento, ellos estaban encantados. Claro. Y nosotros veíamos la encuesta y decíamos, pues funciona, pues ellos están contentos, pues magnífico. Con PowerPoint en blanco y negro. Sí, o sea, una cosa que decíamos, el alumnado lo va a rechazar, vamos a tener que decirle que cambie la metodología. Sí. Estamos preocupados. Y había veces que ellos no preguntaban, se iban con la cabeza agacha. Sí, de adolescentes, así como, ¿qué tal? Y luego, venga, a rellenar la encuesta. 5, lo mejor de mi vida. Sí. O sea que claro, no. Y te contamos con otros mentores que lo organizan, temas más laboratorio, o te montan unas presentaciones chulísimas, los sacan fuera, los mueven por el campo, y estábamos, hostia, esto es lo que hay que hacer. Y sin embargo, que hay algunos ponentes, algunos mentores que tenemos, que ese punto intelectual y profundo que tienen, les encanta. Sí, es bueno, ahí nos muestran que es bueno también que haya diversidad. Claro. Es que debe haberla, exactamente. Cada clase tiene que ser también para diferentes cosas y ellos lo aprecian, ¿eh? Ellos aprecian mucho divertirse y que sean las cosas muy activas, pero las altas capacidades, en general, las personas talentosas gastan mucha energía en muchos ambientes sociales. Entonces, si tengo que estar en grupo, disfruto y me motivo, pero que luego llega a lo mejor tal clase en la que yo estoy en mi zona de confort y tengo mi libro y tal, y puedo un poco concentrarme, eso también los relaja, ¿eh? Entonces tienen porque si no la sobreexposición que tienen los sobreestimula y acaban teniendo comportamientos pues de punto ya de perder un poco los papeles, ¿no? También por su parte. Entonces, bien que haya de todo. Sí. Que aquí no queremos decir que ahora todo el mundo tenga que ponerse con placas Petri a partir de hoy, en cualquier momento, en cualquier asignatura. En literatura. ¿Sabes? Que no hace falta, ¿no? Claro, dejando ahí... dejando la esencia. Exactamente. Pero... sobre todo le hacía la pregunta a Paquillo precisamente por eso, porque intervenir con altas capacidades, intervenir con talento, no significa estar montando el circo todos los días. Es la variedad, es la riqueza y sobre todo lo que hemos hablado de tu motivación como profesor. Si tú la transmites hablando de una forma más magistral, maravilloso, que hoy te viene el día y que te cuadra más sacarlo al patio, pues lo sacas al patio, pero que no pensemos que muchas veces no lo encontramos, ¿no? Que es como una exigencia tal, que no es que ahora voy a tener que gamificar todas las clases, voy a tener... No, y de hecho incluso lo que me ha referido Paquillo, que ya salió, es que él es Paquillo. Lo que ha referido Paco es que lo que diseñamos para la clase, si lo hacemos con conciencia, si lo hacemos de nuestro saber hacer, sirve para todas las clases y los niveles van a estar representados. Que hay muchas veces que ni siquiera tenemos que hacer algo justo específico para este alumnado, que las propias oportunidades de las que estamos hablando ya de por sí sirven y puede entrar el de altas capacidades, puede entrar el talentoso, puede entrar el que está desconectado y un día fluye. Eso es un poco también lo que nosotros cuando damos la formación en los centros intentamos transmitir. O sea que un poco por rescatar cosas que tú has dicho, matizarlas y que queden ahí grabaditas. Sí, quizá a lo mejor el organizar algo un poquito más dinámico, a nosotros los profes nos viene bien para captar un poquito, para mantener esa atención a toda la diversidad de la clase. Es que luego la diversidad que hay en el aula es una pasada, ¿no? Hoy día yo ahí no me voy a meter, evidentemente, no tengo un conocimiento de decir si hay más o menos niños con necesidades educativas que antes, no creo que eso sea así, pero sí que se están identificando, sí que se están diagnosticando muchísimas necesidades. Y luego las dificultades personales, familiares, alumnado de compensatoria que tenemos en los centros. Pues para mí esta dinámica no solo me gusta más porque va con mi estilo de aprendizaje y de enseñanza, sino que también tengo un perfil de alumnado que quizá con esto veo que conecto más allá del alumnado de altas capacidades o motivado, ¿no? Que a lo mejor con una clase un poquito más seria o más densa, si la temática de su interés o en ese momento están interesados, engancharían. Entonces un poco es un recurso también para que el resto de la clase vaya enganchando, ¿no? Con la materia.
Bueno, yo creo que hemos trazado ya algunas claves de cómo ver el talento, cómo reconocerlo. ¿Tú quieres añadir algo, Sara? ¿Estás bien? No, me parecen genial estas pequeñas pistillas, porque no siempre no somos la figura que debe evaluar y demás, entonces estas pistillas están muy bien. Meter cosas dinámicas ya nos ha introducido en las buenas prácticas, ¿no? Porque yo ya he introducido cosas manipulativas, abrimos sesión de buenas prácticas. Sí, de hecho, un poco por introducirla también aquellas donde en este momento, cuando soltemos nosotros nuestros rollitos, sí que os vamos a invitar a las que habéis asistido, que nos consta, que tenéis experiencia con este tipo de alumnado y que tenéis esas buenas prácticas, pues invitamos a que levantéis la mano y que de verdad vamos a tomar la palabra y que Pablo os dará el microfonillo y para que eso se quede ahí también, que quede constancia. Y quede registrado, claro, que más personas lo puedan escuchar, lo puedan usar. Entonces, Sara, ¿quieres que nosotros lancemos algunas cuantas ideas un poco más generales y ya después los profes nos traigan a la realidad? Por eso yo ya traía, que Paquillo ya nos ha comentado, cositas manipulativas, conectan muchísimo con el alumnado talentoso y también cosas que tienen que ver no solo con la dinamización de la clase, sino con la variedad, que haya variedad en las cosas que vamos a hacer. Ahora me levanto, ahora me siento, ahora esto requiere que esté en grupo, ahora esto requiere que trabaje más en soledad o trabajo más individual. Toda esta participación de formas diferentes beneficia mucho al final los estados de aprendizaje. Flexibilidad también en los agrupamientos. Como ha dicho Sara, hay veces que hay tareas, hay talentos, hay personas, niños, que funcionan mejor en una tarea de forma individual, pero que el vincularlo con otro grupo de trabajo puede ser beneficioso. Hay una herramienta que damos como para primero de profe de altas capacidades, que hay veces que con poner a nuestro alumno con talento, explicarle la lección al que no lo ha terminado de entender, eso ya es una herramienta, eso es mediación cognitiva, al fin y al cabo. Eso es coger una información que tú tienes y traducirla para que otra persona la pueda aprender. Entonces, esos agrupamientos flexibles, vuelvo a eso, también son interesantes ya simplemente desde la experimentación para ver si surgen también sintonías, si surgen conexiones, o también ver qué pasa cuando unimos a este alumnado con talento una tarea que a todos les motiva, a ver cómo se relacionan, a ver qué es lo que sucede, si la pasión les va a llevar a que todos colaboren o si van a surgir otra serie de cosillas. Pero que el agrupamiento vaya cambiando, que no nos metamos en la cabeza que siempre en grupo, o siempre el mismo grupo, o siempre solo, sino que esto es interesante que lo vayamos mezclando. Que tampoco nos metamos en la cabeza que todos los alumnos talentosos deben de ser mediadores, que también lo hablamos mucho, ¿no? Hay algunos que tienen ese perfil porque a nivel de habilidades sociales y personales lo tienen, y hay otros los que los ponemos en un gran apuro si hacemos que hagan eso y lo pasan fatal. Entonces eso también va todo con la variable de la persona que veamos, ¿no? Claro. ¿Tú tienes altas capacidades? Pues venga, profundización y a mediar también, ¿no? Y salen con un paquete que no les gusta además. Y vuelven calentitos a casa. Eso magnífico. Las temáticas. Intentar encontrar temáticas, eso ya general, que esté vinculada con el alumnado, depende de la edad que tengan. Ejemplo así para que nos quede más claro, hay edades que con Harry Potter flipan y Harry Potter da para hacer muchísimas cosas, con muchísimas competencias, muchas asignaturas. Entonces estamos hablando de eso, de hacer un sondeo de lluvia de ideas en vuestra aula, oye, qué temas os interesan, apuntamos, vemos un poco qué es lo que hay y veo como docente el que a mí me resulta más fácil, como ya hemos hablado, para adaptarme también. A lo mejor a mí Harry Potter me interesa cero, pero hay otros temas. Goku, oye, pues venga, pues ya está, pues vamos a coger estos dibujos o este anime o este cómic. Entonces ahí también podemos encontrar un terreno común con ellos por seguir hablando de que si nosotros nos motivamos, a ellos les encanta. Claro. Si ahora yo te cuento 200.000 cosas de Harry Potter, pues como, guau, es que la seño sabe un montón de Harry Potter, ¿no? Y lo vamos a hacer. Ese cable de conexión en temática también es muy importante. Minecraft. Bueno, Minecraft es que es sempiterno, es que de verdad que pasa el tiempo, ya somos adultos los que empezamos con Minecraft y seguimos con Minecraft. Es terrible yo como adulto que todavía juega Minecraft, pero que vemos que es un recurso que también conectamos mucho y se pueden trabajar mogollón de cosas sin ni siquiera utilizar el juego. Vale, nada más que la idea de Minecraft es muy útil. Los dinosaurios, que también pasa su época de dinosaurios y de planeta. Son Pokémon, temas característicos. en algunos casos. Claro. Pokémon estamos ahora también. Yo he trabajado 2 años para trabajar el bloque de invertebrado, que es un bloque más denso de la biología de primero, y al final terminó en una gamificación con cartas Pokémon que yo decía, Dios mío, ¿cómo se podían motivar todavía con Pokémon con la de años que tiene esto? Pues genial. Y estos chavales que ya son más grandes, no, ese enfoque funciona. Sí. Exacto, ve, pues este tema de acercarnos a cosas que son de su interés y además, insistimos, genial para toda la clase y luego ya esto específicamente, pues saben cómo integrarse, saben cómo les motiva el tema y controlan mucho. Entonces también hay un campo más seguro para ellos porque sobre ese tema saben y además saben que lo van a disfrutar, ¿verdad? Saben que van a estar a gusto, entonces eso es importante. También en ese sentido, y yo creo que aquí Paco me va a conectar especialmente, que conecte con la realidad, que lo que estemos dando tenga algún sentido real. Esta idea de poner los pies en la tierra, muchas veces podemos hacer que estas prácticas, esta enseñanza, diga, vale, pero es que este enlace químico, el que estoy hablando, el que está en tus zapatillas, este enlace químico está en la Coca-Cola, este enlace químico, y que vean que eso tenga sentido. Y ahí voy a plantear dos vías. Simplemente la realidad
y después también perfiles como, no el que no quiere mediar, sino el que sí quiere, la modalidad de aprendizaje y servicio, implicar a los niños en actos comunitarios, implicar a los niños en cosas del pueblo, implicar a los niños en el barrio, y eso hay muchos con los que conectan con eso. Y esto lo llevamos haciendo desde siempre. Esto es la campaña del Domum y esto es la campaña de vender los dulces de Navidad. Es decir, esta vinculación con la comunidad ya estaba ahí. La cosa está en que esto es una herramienta que se puede explotar. Paquillo, tú me hablaste alguna vez, creo, de un programa, ya no me acuerdo si fuiste tú o tú, pero de un programa en el que los niños van haciendo entrevistas por el pueblo a raíz de un tema ecológico, qué es lo que pensaban los agricultores, qué es lo que pensaban los empresarios, no me acuerdo, pero me resuena esto. Entonces esta idea de salir a la calle y ver que lo que está estudiando afecta a la persona que tiene la tienda, a la persona que está cultivando los mangos, a la persona que está cogiendo aceitunas, esto es una cosa que muchos conectan también. Sí, no. Normalmente se está haciendo, ¿eh? Me consta que ese enfoque lo hacen muchos docentes. El tema que había hablado ¿no? Ha citado el aprendizaje-servicio. Sí. Es verdad que es algo que otras veces se ha propuesto, ¿no? Pero ahora es que tenemos una cantidad de herramientas digitales, ahora que hablamos de ciudadanía global, ahora tenemos una cantidad de aplicaciones para participar, en concreto en mi materia, en lo que se llama la ciencia ciudadana, es decir, que los datos que estamos sacando, lo que estamos investigando, lo que estamos proponiendo luego tenga una repercusión al pueblo, al municipio, a la ciudad, al ecosistema cercano, a los agricultores. Ahora hay una cantidad de aplicaciones que es una pasada. Y que está muy guay porque ellos están en esta era tecnológica, entonces pues también es otra herramienta más que también nos viene muy bien utilizar siempre que nos lo podamos permitir, porque ellos están ahí. Con este tema de aprendizaje-servicio, una adolescente de 15 con la que yo estoy trabajando, justo me ha comentado esta semana que su profesora, no me acuerdo exactamente de qué asignatura, la tutora yo creo en la ESO, ha compartido directamente con la clase que, bueno, pues su preocupación y su solidaridad con el tema de la Dana, tanto aquí en Málaga como en Valencia, y entonces le ha propuesto a la clase si querían hacer algo al respecto. ¿Cómo os sentís? Se están haciendo muchas cosas para colaborar, vosotros queréis, ya en un tercero o cuarto de la ESO, queréis hacer algo. Entonces esta alumna de altas capacidades con la que yo trabajo y su compañera pues han cogido esa vía porque realmente estaban muy movidas a nivel de humanidad por este tema y están montando una recogida en el instituto. Pero ellas son las que están organizando dónde han puesto la mesa, qué horario tienen de recogida, qué cosas se recogen y qué cosas no según el día, y un poco también una normativa, además ella hombre, es que no podemos aceptar cualquier cosa, Sara, porque la gente en nombre de solidaridad te da cualquier cosa y a lo mejor esto no es lo que a ellos les hace falta. O sea que además está como ahí en un punto preguntándome si había cursos de solidaridad a los que pudiera ir. Para ver un poco cómo ser solidario. Cómo ser solidario, exactamente. Dice, no hay cursos que se puedan hacer, esto no se puede estudiar, ¿cómo puedo yo estudiar para que el mundo vaya mejor con estas cosas? Y esta niña no había estado motivada en absoluto, como ha comentado hasta ahora. Sin nada, ha seguido pues el sistema educativo porque realmente tiene un cociente muy importante, entonces puede, pero no ha estado nada motivada. Y de repente este punto humanista y que esta señora haya propuesto esta situación, a ella le ha parecido que esto es el futuro. Que vamos a buscar qué podemos hacer en el futuro que esté relacionado con esto, porque además le gusta y ha visto que tiene capacidad organizativa y la señora le ha dicho, qué cuadrante tan estupendo te has hecho. Y ella se ha venido, entonces, pues genial, ¿no? Y es vinculado porque ella se siente muy útil. Ella siente que lo que va a hacer va a tener repercusión. Y eso es sobre todo lo que la ha motivado. Que tiene sentido. En esa misma línea del sentido, lo que voy a decir muchas veces es que levanta un poquito de escama, pero no es para que lo hagamos siempre, sino cuando veamos que es procedente. Hay veces que están pasando por la fase estos alumnos de que le escribís algo que les supera. Y el escribir de algo que ya saben que le supera. Y si es algo que es volcar directamente a lo que ya sabe, le supera. Entonces tener el comodín de que de vez en cuando podamos hacer los exámenes orales. Esa es una forma de intervenir con el talento también para que no se consuman y no se destruyan. Alguna vez también esquivar el copiar los enunciados. En determinados perfiles pues vemos que, venga, vamos a poner algún sistema de referencia y para esta asignatura, o para este trimestre, o para esta temporalidad, mientras que tú pasas esto, no copies el enunciado. Sobre todo si vemos que cumplen el criterio. Si ya vemos que es una letra buena, que no presentan falta de ortografía y que cumplen nuestros criterios a nivel de currículum, pues verdad que tanto copiado no es necesario. Eso siempre. Pero si queremos que escriban, la idea no es que no escriban. Pero pueden a lo mejor, yo con primaria, por ejemplo, no lo trabajo mucho en vamos a copiar los ingredientes de los cereales que te comes todas las mañanas. Y me los traes que yo los vea. Entonces, hombre, estamos copiando, que hace falta, pero también se están enterando de lo que comen, les parece más guay, es más interesante. Insistimos, no todos los días nos van a surgir estas ideas, pero sí que es verdad que vemos muchos rechazos. Lo que al final yo quiero es que haya un aprendizaje a nivel de currículum, pero el cómo hacerlo no está grabado a fuego en ningún sitio. Claro. Entonces, si veo que no entra por un lado, pues vamos a probar por otro. Igual que si no queremos que copien o queremos que hagan menos ejercicio, no es que queremos que hagan menos que el resto, es que esta es práctica también muy normativa.
Vamos a mandar un estándar de ejercicio, vamos a poner matemática, punto multiplicación, porque nos hace falta, operaciones combinadas, que mueren un poco con eso también. Entonces vamos a poner una parte igual que el resto de la clase, y el resto que yo le mando a la clase, pues 8 ejercicios más o 4 ejercicios más, a ellos se los vamos a cambiar por ejercicios de una tónica más creativa. Por ejemplo, invéntate tú tu propio problema, o invéntate tú tu propia operación combinada, eliges tú los números y tú te lo arreglas. Estamos trabajando los estándares de currículo, pero también estamos trabajando que desarrollen talento en esa parte. Claro. Y eso es un modelo, ¿verdad?, que también nos viene muy bien en general. Sí, y esto también, como he dicho más veces, que no todo funciona siempre, pero está bien que tengamos muchos recursos para que nos vayamos viendo cuál conecta más con nosotros a nivel de docencia, cuál conecta más con nosotros a nivel de estrés, de agobio que tenga en este momento, que tengamos ahí el cajón y que vayamos utilizando lo que más nos cuadre. Y en este punto yo creo que también es muy interesante, que a lo mejor lo hemos comentado ya en algún podcast, que creemos también que toda esta dificultad que tienen ciertos alumnos talentosos depende mucho o se debe a la organización de nuestro sistema educativo, porque sea más rígido, porque presente más dificultades. Sabemos que esto está influyendo, pero yo en mi día a día trabajo con perfiles talentosos que siguen escuela Montessori hasta que acaban primaria, y os aseguro que presentan las mismas dificultades que en colegios reglados. Las mismas, a nivel de activación o de intensidad, de aburrimiento, de dificultad para seguir normas. En clase tenemos que estar sentados y tenemos que estar cierto tiempo en mi mesa y controlar eso, y el ambiente Montessori, por ejemplo, tiene un círculo y ellos se tienen que poner de pie o sentados en ese círculo, y vamos a lo mismo, vamos a hacer asamblea y muestran las mismas dificultades para estar quietos en un sitio que en otro. El contenido a nivel Montessori también funciona de otra manera, pero a la hora de aprender las mates o de aprender otros conceptos, las tablas al final es una cosa que debemos a nivel memorístico de hacer. Difícil, y Montessori tiene sus propios métodos, y aún así un rechazo a aprendernos las tablas increíble. Yo me he encontrado, también con cierta sorpresa al principio por mi parte, que un mejor modelo pedagógico no te va a garantizar una mejor adaptación de las altas capacidades, que es que eso realmente depende de todo lo que nosotros estamos comentando y de que te puedas permitir adaptarte al alumno poquito a poco. Claro. Y yo me he apuntado de herramientas más de humanidades, así más generales. Vale. Y una de ellas, de hecho, la hacemos en el programa, que es trabajar con biografías. Cuando estamos trabajando literatura, estamos trabajando historia, que hay que estudiarse los periodos históricos, pero el conectar con la biografía muchas veces hace que ellos vean que son personas que han vivido, que en cierta medida les puede recordar a ellos, o que lo que han conseguido en aquel momento tuviera un significado a ellos, les despierte otro significado. Entonces las biografías son interesantes. Les puede dar un recursillo muy chulo que tiene que ver con esto. Y una cosa que lo estuvimos hablando el otro día, este año a nosotros nos llega, nosotros sabéis que trabajamos con el CEP, y nos llega que hay mucho interés este año por desarrollar las competencias lingüísticas y las matemáticas. Entonces, la oratoria y el debate son unas cosas que lo podemos aplicar a cualquiera o casi cualquiera de las asignaturas, y esas herramientas muchas veces determinados perfiles, determinados talentos se ven ahí, pues bueno, a sus anchas, y también aprenden a canalizar esas ideas y aprenden otras cosas más sociales, otras cosas más emocionales. Entonces, un recurso que también es muy interesante y muy flexible. Qué herramienta guay, ¿eh? Fíjate, y no he contado todas, digo, ya está bien. Muy bien, ¿Qué muy bien. hemos traído, profe? Pues vamos a cosas concretas. Vamos a cosas concretas. Proyectos, ¿no?, que hemos trabajado, que nos han comentado. Eso es. Pues venga, pues... Y yo es que no sé por qué te estamos llamando Paco hoy. Bueno, por el entorno. Me habéis dicho más veces Paquillo que Paco. ¿Verdad, no? Sí, es que no me sale. Diego ha empezado, buenas Paco, y he dicho, pues buenas Paco. Encantada. Bien. Eso es que... Así que Paquillo, cuéntanos entonces algunas cositas chulas que haya, y luego ya, pues lo mismo, vamos pasando micro también, ¿no? A ver qué nos comparte. Guay. Pues bueno, es cierto que de forma normal, a lo mejor en un instituto, en un centro educativo, con alumnado que tenemos identificado con altas capacidades, con talento, se les suelen proponer unas actividades de ampliación, que incluso docentes que están más vinculados a ciertas editoriales ya te pueden hacer propuestas. Pero es lo que nosotros a lo mejor hemos hablado en otras ocasiones, de que puede resultarle repetitivo o denso también con respecto a lo que está haciendo. Nosotros el enfoque que le hemos estado haciendo en estos últimos cursos, y nos ha funcionado bien a la hora de gestionar y de darle una responsabilidad, por ejemplo, con el tema de práctica. Nuestras materias de ciencia son muy prácticas, entonces, si te motiva la materia de ciencia, normalmente esa parte de laboratorio, tú puedes trabajar como jefe de laboratorio. Y el jefe de laboratorio te vienes en el recreo conmigo, yo te preparo la práctica a un nivel un poquito por encima del que tú luego vas a dar, y tú luego eres el responsable de ir explicándole a tus compañeros cómo seguir ese protocolo de práctica, cómo seguir ese procedimiento. Ahí ya te estamos mostrando un interés tremendo porque se están quedando en el recreo contigo. Puedes trabajarlo a un nivel porque estás de tú a tú, es decir, con esos alumnos, esos 2, 3, 4, 5 alumnos solos, y luego ellos tienen que conectar esos conocimientos que tienen en cómo explicarlo, que ahí estamos trabajando también un proceso cognitivo ya un poquito más complejo. Sí. Y es cómo se lo explico al compañero para que entienda esto, por qué hay que hacerlo, aquí por qué hay que esperar 5 minutos, aquí por qué hay que hacer este proceso, ¿no?
Esto ahora mismo está funcionando bastante bien. Luego, algo con lo que empezamos el año pasado, nosotros somos un centro muy pequeñito, entonces normalmente los centros pequeños no suelen tener una feria de la ciencia como tal, ¿no? Pero aprovechamos la casuística y es que nuestro centro comparte edificio con el cole de primaria. Entonces sumamos, invitamos al cole y el alumnado altamente motivado, ya no te voy a hablar solamente de alumnos de altas capacidades, fue el encargado de coordinar una serie de stands y montaron una feria de la ciencia que para verla entera, pues me acuerdo que vino la coordinadora del programa Profundiza y tardamos poco más de 2 horas en ver todos los stands que habían montado los chavales. Esto se había montado con ¡Qué genial! 8, 10 chavales altamente motivados que durante el recreo iban haciendo los stands. Claro, como es una feria de ciencias, está abierto a experiencias que nosotros conocemos, que son chulas y que pueden resultar bien, o a propuestas que te vayan haciendo ellos. Oye, he visto en TikTok, ¿no?, que normalmente donde le llega la información, pues he visto en TikTok un vídeo que se puede hacer un fuego de colores de tal, pues mira, esto tiene que ver con la sala, con el profe de física y química. Y ahí involucramos al profe de tecnología, al de física y química, en este caso al de biología, ¿no? Esto funcionó bastante bien también. Luego, de hecho, algunas de esas propuestas las llamamos a Fantec, a la feria esta andaluza que hay de tecnología, que se hace aquí en Torremolinos, que es bastante grande. Pues bueno, ellos tienen que estar allí toda la mañana explicando, pues este alumnado que tiene esos recursos sociales, que es capaz de comunicar, pues está allí toda la mañana, están responsables, se hacen sus turnos y de su stand, de explicar qué es lo que han hecho, de pasar a visitar. Pues yo creo que son experiencias chulas que funcionan, ya te digo, para este alumnado altamente motivado. Guay. Y esto han sido experiencias más básicas. Ya cuando queráis os suelto la bomba del año pasado, que eso fue ya el espectáculo. Vale, pues yo te voy a tomar la palabra ahí porque hay una muy similar que también yo quería compartir. Antes le he estado yo comentando a Paquillo que yo llevo un tiempo dando formación en altas capacidades para el programa Erasmus+. Y entonces, pues lo mismo que estamos haciendo aquí, las mismas formaciones que hacemos para el CEP, en inglés las doy a profesorado europeo, que viene aquí a hacer un cursito con el programa una semana, entonces pues yo más o menos le llevo este tema. O lo mismo, pero el colegio contrata para 2 o 3 días que demos la formación allí en su país. Y entonces el año pasado hubo un grupo de Suecia de profesores muy altamente motivados en qué hacer con el alumnado de altas capacidades y uno de ellos le gustó mucho el tema científico porque es un poco el área que trabaja. Y entonces le sugerí, porque no hacían nada así como lo que nos ha contado Paquillo, oye, esto más allá de ser una idea de típica película adolescente americana, esto es muy interesante como proyecto hacer una feria de ciencia. Entonces con su alumnado de la ESO y bachillerato, lo que coincide allí, ¿no?, lo organizó. Y los chavales montaron unos stands increíbles, ¿eh? O sea, luego cuando yo fui allí a dar la formación me había preparado todo el vídeo y fueron como 25 minutos viendo todos los stands que habían hecho. Habían invitado a los colegios de pequeños para que los mayores pudieran explicarle como público a los pequeños cómo iba, y era una feria de desarrollo sostenible para que cada grupito pensara en alguna estrategia que ayudara a que nuestro planeta se desarrolle de una manera más sostenible. Y había desde pues los experimentos con algas y cosas para limpiar el mar, había una panda de chavales que te enseñaban cómo mantener tu motor para que no tuvieras que cambiar de coche o cambiaras lo mínimo posible. Entonces estábamos metiendo un montón de cosas. Intentaron hacer vinculaciones también y a los más mayores les pusieron como reto que hablaran con alguna de las empresas que había allí en la ciudad o en ciudades cercanas a nivel de financiación. Y entonces consiguieron que ciertas empresas pusieran financiación y hubo premios. Y los premios de varios miles de euros, porque Suecia también es un país que, bueno, que a nivel educativo tiene otro tipo de fondos también, lo ganaron los miembros que había de altas capacidades, que preparan unos proyectos que te mueres, que 2 de ellos se han quedado con becas para esas empresas y que han ganado un dinero que invertir en eso. Sobre todo estaban muy motivados, que es lo que este señor me quería transmitir. De Sara, yo no tenía esta expectativa y están flipando, dice, y el alumnado que no estaba motivado, de repente ha montado stand, se lo ha currado, han venido, han aguantado no sé cuántas horas de pie, repitiéndose a los pequeños, y no he tenido que, sabes, que estaban encantados. Y si los vinculamos con algo que tenga que ver con la humanidad, con el futuro o con algo que a mí me gusta, pues es que se ponen a tope, porque tienen una capacidad increíble cuando están motivados. Claro. Ahí, Sara, sí que me identifico con una de las claves, ¿no?, de la motivación del alumnado. También lo comentó Diego al principio con el tema de una aplicación. Yo me he dado cuenta como profe que tengo una herramienta increíble y es que puedo acceder a sitios que como persona, como colectivo a nivel individual no podría acceder. Y es que tengo un proyecto educativo detrás. Es decir, yo quiero hacer un proyecto en el Parque Natural Montes de Málaga, donde está muy restringido. Si llevo un proyecto educativo detrás y lo presento, nos lo conceden. Esto que estamos haciendo, oye, pues en el laboratorio de genética de la UMA se está haciendo tal. Y llamas al laboratorio de genética, das con algún profe, con algún técnico
y te abre las puertas Qué guay. y lo puedes visitar. Con técnicos, este año hemos estado en contacto con una escritora que hace un programa de podcast chulísimo y participó con nosotros con un podcast de botánica que estaba haciendo el alumnado en directo, con investigadoras del CSIC. Es decir, tenemos una herramienta a los profes súper potente y es hacer proyectos educativos que cuando pegas en las puertas, cuando escribes, cuando pegas una llamada y dices, oye, mi alumno está interesado en esto, ¿qué podríamos hacer? No hacéis una idea a qué nivel colaboran. Incluso hace poco me he enterado que ahora con el profesorado, los doctores que están con sus investigaciones, hay una parte dentro de la divulgación científica, en este caso, en el que les cuentan, ¿no? No sé si es a nivel de mérito, creo que será como a nivel de méritos, ¿no? Pero estos proyectos de divulgación, si luego tienen un certificado de haber participado, Claro. a ellos luego les cuenta, porque al final todo lo que se está investigando es necesario que se divulgue, ¿no? Entonces la cantidad de puertas que se abren y de que luego eso toca con ciertas realidades, eso al alumnado... Y poder visitar instalaciones como esta y participar en lo que va a ser parte de su futuro es lo que los motiva a seguir estudiando, ¿eh? Que siempre tenemos la sombra de que como ciertas cosas no se hagan bien, el alumnado inteligente va a fracaso escolar. Y no llegan aquí, chicos, no están aquí donde estamos nosotros. Entonces es verdad que todas estas cosillas favorecen que estén en contacto con, que esto va a estar chulo y yo en el futuro voy a poder hacer estas cosas y conozco esta botánica y he ido a la universidad y he hecho tal proyecto, y eso va fomentando que el talento siga fluyendo y te siga manteniendo con ganas de hacer cosas. Ahí está. Que conecta con esta idea de mentoría, volvemos a lo mismo, ¿no? Que a veces la experiencia, a veces la persona que guía la experiencia, es el técnico que te ha abierto las puertas del laboratorio. A lo mejor conectas más con esa persona que con la práctica en sí, ¿no? Esta persona te transmite su motivación, su interés, y esa persona además está dispuesta a divulgar, está dispuesta a compartir, pues ahí está la magia, ¿no? Ahí es donde suceden las cosas bellas. La mentoría, que no la hemos dejado atrás, que también es muy interesante, Sí. Incluso dentro de un mismo centro, si tenemos alumnado evaluado que es más jovencito y tenemos los que son más mayores, pues hacer un poco piña entre ellos, ponerlo en un proyecto juntos, que hable, pues también es siempre muy interesante porque a ellos les encanta hablar con otras personas talentosas, compartir talento, y les encanta hablar siempre con personas mayores que ellos. Sí, así. Entonces el trabajar con alumnos, verdad que Diego y yo, que llevamos ya un grupito que ya son muy mayores de hace muchos años, vamos a intentar empezar ese programa de mentoría entre ellos y que los mayores, que ya saben bastante y tienen rodaje, den apoyo, sobre todo socioemocional, a los que están en fase instituto y no saben muy bien cómo va a ir la vida. Entonces ese cable de conexión entre ellos pues también es súper chulo, ¿no? Oye, pues súbete a cuarto y hablas con este compañero y tal, oye, vamos a reunirnos aquí todo y te lo presento, y si tienes duda de la práctica, pues ya puedes preguntar a tu compañero también, ¿no? Que aunque esté en cuarto es tu compañero. Claro. Entonces todo eso, ese tipo de mentoría también les viene súper bien. En el programa Guíame, del que ya nos hemos referido unas cuantas veces, organizamos una vez al año un encuentro de mentoría entre el alumnado de altas capacidades o majo, porque llega un punto en el que es amigo de otro. ¿Es majo? Sí. ¿Está en el rollo? Sí, pues Que ya se está. venga. Majo y en el rollo, pues para adentro. Y hay muchos que directamente eso, no están evaluados, pero ahí están. Pues una vez al año hay una coordinación en la que ellos ejercen de mentores de los alumnos de instituto. Y una jornada que titánica, son 4 horas, yo no sé cómo aguantan, pero aquí están que hay que echarlos con una escoba para que se vayan. Les Después encanta. están también los que no les interesa, están ahí por los padres y se van en cuanto pueden. Pero los que realmente conectan, que son muchos, ven, como ha dicho Sara, el adulto que no es tan adulto, porque tiene a lo mejor 18 o 22 años, y en ese margen ellos se lo pasan muy bien y ellos sobre todo descubren esas vocaciones y ven las cosas de otra manera. Así que esas mentorías son muy interesantes. Y Paco, yo quiero que nos cuente la bomba. El bombazo, hombre, claro, no estaba yo que estamos todos esperando el bombazo que Bueno, ocurrió el año pasado. He creado una expectativa, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Una bomba para nosotros. ya. Una bomba didáctica. Bueno, pues fue un programa que ya sí que lleva unos años en la Consejería de Educación, que antiguamente era el Profundiza, creo que se llamaba, ¿no? Sí. Que ahora es el Investiga y Descubre. Bueno, ¿qué nos ha permitido esto? Pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Si estás un poquito motivado con un proyecto, encuentras alumnos altamente motivados con una temática que ha surgido en clase y ves que de ahí se puede tirar un poquito del hilo. Si solicitas este programa, esto lo que hace es que fuera del horario lectivo, nosotros lo hicimos una tarde en semana, estuvimos durante 4 meses una tarde en semana, quedábamos allí en el instituto y te dan una dotación económica. Esto es algo que muchas veces hemos hablado, porque al final, si quieres hacer cosas un poquito más chulas, con cierto Ya. artilugio, con tecnología y tal, se necesitan recursos. Los profes al final aportamos un montón de recursos, pero porque los tenemos, porque nos gusta, porque los llevamos a clase, ¿no? Pero el que ellos lo tengan o que lo puedan tener en el laboratorio,
o algo un poquito más inaccesible, pues este programa te lo permite porque te da una dotación económica de 500 euros para el centro, para materiales. En este caso, a nosotros nos salió una propuesta porque estábamos trabajando la parte de ecosistemas y un poco lo que son los servicios ecosistémicos. Lo típico de, bueno, ¿y este bicho para qué vale? Pues este bicho tiene una importancia en el ecosistema que es relevante y que te va a repercutir al final de forma directa o indirecta, ¿no? Y salió la temática de los murciélagos, ¿no? Que ese año estábamos motivadillos con eso y quisimos ir un paso más, ¿no? El primer paso, que sin el Investiga y Descubre, que esto lo hicimos en colaboración con el Departamento de Tecnología, bueno, fue un estudio, una exposición sobre la importancia de los murciélagos para un pueblo como el nuestro, que vive gran parte de la agricultura, ¿no? La importancia que tienen este tipo de animales insectívoros, del control de plagas y tal. E hicimos refugios de murciélagos que los tenemos colocados en el instituto para favorecer la cría, ¿no? ¿Qué surgió con el Investiga y Descubre? Bueno, vamos a ir un paso más. ¿Y si esto lo llevamos al municipio? Y entonces nos reunimos con el alcalde del municipio, le pedimos permiso para intervenir en el pueblo, vinculamos también a profe de tecnología, física y química y biología, y ahora lo que estamos haciendo es monitorizar los refugios, que conseguimos el año pasado, durante el Investiga y Descubre, pues con esa dotación económica, comprar unas placas, una serie de sensores, unas cámaras. Y todo esto lo hemos colocado en uno de los refugios que el año anterior hicieron los alumnos, y además un sistema de retransmisión que se llama LoRa, ¿no? Parecido quizás al Wi-Fi o al Bluetooth. Bueno, esto los de tecnología lo conocen mejor, ¿no? Pero es como un sistema de transmisión que nos permite monitorizar los refugios en remoto. Entonces nosotros desde el laboratorio del centro, si colocamos en el silo del pueblo, que está a lo mejor a 200 metros del centro, tenemos colocado en las cajas refugio, pues desde el centro podemos saber si son ocupados, si no son ocupados, cuántas veces, qué temperatura hace dentro y fuera del refugio y por qué lo están ocupando. Y esa fue como la parte tecnológica del proyecto, ¿no? Que fue intentar monitorizarlo y llevarlo como un paso más allá, que es el que presentamos a Fantech. Pero es que luego nos vinimos arriba y con esta dotación económica compramos un micro, que esto para un departamento de ciencias de un instituto pequeño es impensable, que es un micrófono de ultrasonido que tiene un software que lo que te hace es, como los murciélagos emiten en ultrasonido, nosotros no lo escuchamos. Bueno, es audible quizás una parte de alguno de ellos, pero en sí las llamadas que hacen no las oímos. Pues este micrófono lo que hace es grabarlo, lo traduce a sonido audible y según la frecuencia que tiene, en la que está emitiendo el murciélago, te identifica qué especie es. Entonces nos permitió hacer un censo de los murciélagos del municipio. El municipio de Colmenar hasta ahora no tiene un censo. Qué pro, súper pro, estoy quedándome. Muy chulo. El municipio hasta ahora no tiene un censo. Hay un censo de diputación de varios municipios y Colmenar no lo tiene. Pues entonces, lo que he dicho, pues le echamos cara a un proyecto educativo. Oye, estamos sacando esto. Pues contactamos con una investigadora del CSIC que nos ayuda un poquito a identificar esta frecuencia de murciélago, y si la especie está presente y es la primera vez que se cita, oye, que cuando salga en una publicación que salga que solo han identificado alumnos del IES Los Montes de Colmenar, ¿no? Claro. Y hicimos el censo con una salida que es por la noche, pues imaginaros la motivación del alumnado, la motivación del profe y de lo que sacamos en un primer año, ¿no? Ahora le daremos continuidad, bueno, lo tenemos en stand-by un poquito ahora por motivos familiares, pero se le va a dar continuidad al proyecto y yo creo que de ahí hemos ido tirando del hilo, hemos ido ramificando un poco y ha salido un proyecto chulísimo al que cada año se pueden ir sumando nuevos alumnos. Sí. Qué guay. Este año yo tengo muchos alumnos con altas capacidades que me han hablado del tema de las abejas y la plaga de avispas que pues nos va a dejar sin cultivo y sin agricultura, y están conmovidos por la situación. Sí, es y muy muchos mediático. de ellos les han dicho a sus profes de biología: vamos a hablar de esto y qué podemos hacer y cómo podemos defender. En el río me está hablando uno de cómo podemos defender los panales y demás, ¿no? Que se va a ir allí a defenderlos. Los panales patrios. Entonces, este en concreto, pues su abuelo está sufriéndolo como muy en primera persona y está muy puesto en el tema, pero ha contagiado a varios de la clase, y otro compañero que yo también superviso a veces, lo he visto que también estaba muy metido en el tema, y en Halloween se han disfrazado de avispas asesinas. Pues así como, Avispas ¿sabes? japonesas, ¿Qué da ¿no? miedo? Pues esto da miedo, y iban ahí como además haciendo política sobre el tema, ¿no? Vais de abejas, pero no de cualquiera. Y ya, siéntate que voy a explicarte lo que está pasando. ¿A que no lo sabes? Entonces, es verdad que es un tema también guay, porque nos repercute a todo y está muy vinculado con todas las comunidades, ¿vale? Mira, además ahora a nivel curricular, con la normativa que tenemos nueva, con ese cambio de enfoque que hemos tenido, ¿no? De un poco más a nivel de competencia, te da la flexibilidad para adaptarte a eso. Es decir, si ha surgido ese centro de interés, ahora tenemos la suerte de poder construir esa programación en base a ese centro de interés. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar las mismas competencias. La podemos hacer con los murciélagos y los cultivos, o con el avispón oriental, la especie exótica invasora. Claro. Bueno, pues con eso que haya surgido en clase, que sea un centro de interés, ¿no?
Pero sí que podemos aprovechar. Ahora tenemos más flexibilidad los docentes, por lo menos así lo estoy viendo yo a la hora de programar, para poder adaptarnos a esto, a una efeméride, una catástrofe como ha pasado ahora, o a cualquier aspecto que veamos que está llamando la atención y que le vamos a encontrar la utilidad más rápido, ¿no? No todos los temas se prestan a que tenga una utilidad directa, que muchas veces también los profes así un poquito más proactivos quizá pecamos de eso, ¿no? De que queremos todo conectarlo a la realidad, que todo sea aplicable. Oye, que hay conocimiento que hay que tenerlo y un conocimiento que es básico y que es importante trabajarlo, y sobre ese se construirá algo que luego tenga esa conexión, ¿no? Paco, joder, qué chulo, me habías contado, pero no tanto ni tan lejos, o sea que me ha encantado. Bueno, tenemos una página web, por supuesto, sí, dila, hecha por favor. con el alumnado, del proyecto, ya no la del centro. Si queréis ver la web del IES Los Montes, vais a flipar con lo que hay. Por favor, Te lo vamos a dejar todo el que le la interese, info. que entre y vea los portfolios de los chavales del IES Los Montes. Desde que entran en primero de la ESO, hacen su portfolio personal de aprendizaje, que es una página web que van llenando de contenido a lo largo de los 4 años. Si entráis ahí, está el histórico, desde hace ya 5 o 6 años, que lo lleva Pepe, el profe de lengua, el que lo coordina un poco. Podéis flipar con la evolución que tienen los chavales en sus proyectos, en sus evidencias y en las reflexiones que incluyen. Eso es la web del IES Los Montes. Pero es que estos chavales hicieron su web para el proyecto de los murciélagos, que se llama Batman Vuelve, en el que hemos estado subiendo todos los datos, todo lo que hemos trabajado en cada una de las sesiones. Eso ha sido una pasada. Si ponéis el site de Google Batman Vuelve, os va a salir la web y os vais a dar cuenta del trabajazo que han hecho en unas pocas de tarde. Y lo han llamado Batman Vuelve. Hombre. Qué bien. Qué arte, qué Sí, arte. además suena más, ahora me encaja todo más. Sí. Me ha coincidido. Qué chulo. Sí, Renzulli defiende esta herramienta del portfolio del talento, desde que los niños entran, él tiene otros filtros y tal, pero que defiende que el alumnado haga un seguimiento de su propio aprendizaje enfocado en lo que le motiva, le interesa. O sea que esa herramienta, fijaros, lo está diciendo aquí Paquillo, y Paquillo no ha estudiado Renzulli, ni lo han dado en la carrera, me imagino, pero hay una herramienta que, bueno, que se ha sistematizado y que es interesante. Vamos a pasar a micro a una persona estupenda que tenemos aquí con nosotros, que está vinculada tanto con este tema del talento como con el tema de los centros docentes. ¿Qué tal, Eni? Te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, por participar. Gracias a vosotros, a ti y a Diego por invitarme. Sabéis que compartir experiencias pues enriquece. Así que voy a aportar, bueno, en el momento que digáis cortamos, ¿vale? Que sabéis que cojo micro y puedo hablar sin parar. Así que bueno, primero antes de nada deciros que comparto vuestra visión de la atención efectiva al alumnado con altas capacidades. Aristóteles decía que la fuerza motriz de la vida era el deseo, que el deseo tiene un objetivo, una prioridad, y que nuestra prioridad desde los centros educativos, en mi caso desde el centro educativo de primaria, es la atención a las necesidades del alumnado con altas capacidades. Entonces también comparto la visión que habéis dicho de sentirse atendido. Me lleva una frase en latín que es esse est percibino, que ser es ser percibido. Claro. Y este alumnado necesita sentirse en clase como ser atendido. Y ahí está nuestra labor. Ahí entra la conjugación de dos factores que vosotros también habéis nombrado. La actitud del docente es fundamental, son como las fuerzas motrices que están las 24 horas del día modulando nuestro comportamiento y nuestras actitudes y nuestras habilidades. Es decir, que un docente puede tener formación, conocimiento declarativo, que es el saber, el conocimiento procedimental, saber hacer, y el conocimiento que lleva al saber ser, el actitudinal. Y aquí es fundamental la labor del docente, porque un docente puede tener una amalgama de conocimiento epistemológico que sea excelente, pero si no tiene actitud, se queda en la línea de tabula rasa. Nosotros como docentes enseñamos lo que somos sin quererlo. Por lo tanto, un docente que tenga dosis de entusiasmo, con una actitud proactiva y pasión, se transmite y el alumnado lo insufla en la inspiración. Es así. Y es así. Lo vemos. Evidentemente nos encontramos con un marco normativo legal que tiene el caldo de cultivo propicio. ¿Por qué? Porque sabemos que en el 2015 salieron unas instrucciones, luego en el 2017, en el 8 de marzo, salieron unas instrucciones que ya pusieron sobre el tapete las bases para atender de manera efectiva al alumnado con altas capacidades en los centros.
De ahí surgió el programa de enriquecimiento, que bueno, que luego con la normativa actual, pues ese programa de enriquecimiento se ha volatilizado. Sí, lo hemos ¿vale? perdido. ¿Qué hemos hecho en nuestro centro? Bueno, yo pertenezco al CEI Rectora de la Ida de la Calle, estoy en la dirección del centro, pero llevo trabajando directamente dentro de lo que era el PEC y actualmente con otra cuestión, otro resquicio que os voy a decir cuál es, llevo trabajando con el alumnado de altas capacidades. Bueno, cuando el PEC desapareció, el programa de enriquecimiento, nosotros trabajamos un resquicio del sistema que eran los agrupamientos flexibles. Entonces, a través del agrupamiento flexible, nosotros creamos una comunidad de atención con una seña de identidad común y trabajamos diferentes ámbitos. Trabajamos el enriquecimiento cognitivo y de ahí trabajamos pues todo lo que es pensamiento convergente, divergente, razonamiento verbal, razonamiento matemático, lógico, espacial, y hablamos aquí al hilo de una cuestión que también vosotros habéis hecho hincapié, en la necesidad de que el pensamiento y el lenguaje como vehículo del pensamiento no sea focalizado únicamente a lo convergente, a lo literal, sino que también dé paso a lo divergente, a lo hipotético, porque en ese fluir crece lo que es el lenguaje y la expansión de la creatividad. Claro. ¿Vale? Bueno, pues trabajamos el enriquecimiento cognitivo, trabajamos la elocuencia, trabajamos talleres de ilusiones ópticas, trabajamos los procesos cognitivos básicos de percepción, atención y memoria, los procesos cognitivos de orden superior de pensamiento, lenguaje, creatividad. Trabajamos otra parcela, que es el enriquecimiento creativo, y aquí, bueno, trabajamos lo que es la creación figurativa, trabajamos lo que es la expansión a través de todo lo que es el pensamiento globalizado. Entonces tocas todas las áreas, pero desde la línea de la creatividad, con todas las fases del proceso creativo. La fase de generación, de incubación, la fase de eclosión, y en diferentes facetas. Aparte del enriquecimiento cognitivo y el creativo, tenemos el enriquecimiento emocional. Y aquí trabajamos muchos talleres paralelos. Hay talleres que se repiten en el tiempo, como pueden ser la experiencia del trabajo con los sombreros de Bono, para adquirir la descentración del pensamiento y la adopción de perspectivas desde diferentes puntos de vista en la resolución de una problemática que se plantea, y trabajamos sobre todo la expresión de sentimientos. Estuvimos realizando durante un montón de años una investigación de carácter longitudinal, introduciéndonos como equipo. Hablo de equipo, yo puedo ser la guía, ¿no? Pero el equipo, hablamos que en mi centro hay un índice de alumnado de altas capacidades alto, normalmente rondamos alrededor de 30, más todo el proceso que durante el año está siendo alumnado censado, ¿vale? Bien porque ha pasado el screening de infantil a primaria, o bien porque durante el proceso de primaria pues nos adoptamos las gafas de visión de ese percibir, y es alumnado pues que se rescata para aumentar el censo. Hablo de alumnado con altas capacidades, ¿vale? Porque ahora hablaré de alumnado altamente motivado, no censado, pero que también se une al equipo, evidentemente. Bueno, pues en este enriquecimiento emocional, aparte de trabajar determinados talleres, nosotros conectamos con una línea de acreditación. Somos centro acreditado Erasmus de primaria, que es raro, pero el centro tiene una trayectoria larga. En este sentido, empezamos con un proyecto europeo que era TRACE, que trabajamos con Estonia, Países Bajos, Alemania, Venecia, en la creación de una matriz común para evaluar competencias del alumnado que hacía las prácticas en infantil, de ciclos formativos de Europa. Eso dio lugar a una web y demás, pero en ese programa solo se contemplaba la movilidad del profesorado. Luego pasamos a un programa diferente, que era el programa LOVE, que su nombre es precioso, era Learning Outdoors, Vivid Exploration, que lo que hacía es cómo trasladar la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje a un espacio diferente a la cosificación del propio aula ordinaria, unido y enlazado con el uso responsable de las herramientas digitales. Ahí ya ampliamos mira. Empezamos a trabajar con Finlandia, con Eslovaquia, con República Checa, con Portugal, 7 países en total. Y eso ya supuso la movilidad del alumnado y la movilidad del profesorado. Y luego dimos un pasito más allá. Y ahora veréis la relación y por qué cuento esto.
Dimos un pasito más allá porque solicitamos la acreditación Erasmus a nivel europeo, de manera que nosotros tenemos todos los proyectos aprobados hasta el 2027 en una serie de líneas concretas el centro. Tenemos una tipología de actividades que recogemos, que pueden ser visitas preparatorias de los docentes que nos movemos a esos países para posterior movilidad de alumnado. Tenemos cursos de formación que vienen expertos del exterior al centro, cursos que nosotros vamos a países concretos, visitas de observación del profesorado en países concretos y movilidad, que es la estrella de la corona, movilidad del alumnado. Bueno, pues nosotros tenemos, dentro de esta variedad de tipología de actividades, tenemos 6 líneas de acreditación. Una de ellas es metodología activa en tránsito infantil a primaria, metodología activa en primaria, espacios flexibles, espacios creativos, tenemos transformación digital, bilingüismo y tenemos altas capacidades. ¡Ay! Perfecto. ¡Ay! Con su título En y trubo. todo, ¿eh? Entonces, siendo percibido. Muy bien. ¿Por qué digo esto en enriquecimiento emocional? Que es específico de gestión emocional. Porque nosotros nos hemos encontrado, yo personalmente, que llevo trabajando muchos años con alumnado con altas capacidades, ahora diré mi vinculación también a nivel personal, pues nos hemos encontrado con que en situaciones en las que esa intensidad se manifiesta, como vosotros y tú, Sara, has nombrado, esa intensidad se manifiesta como consecuencia también, porque muchas veces el alumnado, ya no hablo de talento simple o complejo, hablo de sobredotación. El alumnado de sobredotación tiene una característica que puede ser común, aunque no se puede generalizar, que le denominamos pensamiento arborescente. El pensamiento arborescente, si no se gestiona bien, es como una olla a presión. Sí. Entonces, ahí interviene mucho lo volitivo, lo emocional, de manera que ese pensamiento se estructure y tenga cierto orden, porque si no es un fluir continuo. ¿Qué produce esto con el nivel de intensidad al que nos hacíamos alusión anteriormente? Pues produce que si no se gestiona bien en situaciones determinadas, la tolerancia a la frustración pues es mínima. Nosotros tenemos que conseguir personitas que en esa triple dimensión la base emocional sea un buen caldo de cultivo para el florecimiento. Entonces, en nuestra línea va encaminada a el trabajo en la gestión emocional, la tolerancia a la frustración. Entonces empezamos el año pasado y visitamos centros, tuvimos periodos en centros que trabajan mucho lo emocional, Escuela Waldorf. Sabéis que para acceder a la Escuela Waldorf pues es complicado, sí, requiere un proceso de negociación y aquí entran pues las vías de vínculo que tenemos a nivel de centros europeos con tantos años que llevamos viajando. Y establecí contacto con una encargada de supervisión de todas las escuelas Waldorf de Alemania y nos fuimos allí a estudiar y a profundizar en las experiencias vividas en ese ámbito porque son especialistas en el trabajo emocional. Es una pedagogía, ¿no?, para los que nos estén escuchando, que está mucho más centrada en ese devenir emocional de la persona, del alumno. De hecho, el fundador, Steiner, pues bueno, aunque hay cierto misticismo, ¿no?, de que estaba ligado a técnicas espirituales y demás, sí que es cierto que la emoción forma parte del aprendizaje y el cultivo de lo que es el crecimiento a nivel de gestión emocional está presente desde los primeros años. Nosotros, nuestra norma nos ampara. Otra cosa es la experiencia vivida dentro de las aulas, claro, que muchas veces hablamos de los contratiempos a nivel burocrático, de ratio, de día a día, etc. Pero sí que es cierto que todas las personitas que tenemos y que componen nuestro microcosmos dentro del aula merecen su espacio para desplegar. Y ese descubrimiento, ese pararse a conocer, nos da evidencia, bueno, de que estos niños y niñas que comparten señas de identidad común cuando salen en agrupamiento flexible y antes salían en el PEC, pues eran conscientes de esa baja tolerancia a la frustración. Entonces fue nuestro interés por solicitar esta línea concreta y trabajar en ello. Así que este año se ha producido la primera movilidad de alumnado, un grupo de altas capacidades, 10 en total,
Toma. que nos desplazamos a Portugal, a un centro específico para trabajar este tema. ¿Estamos ¿Vale? flipando o no estamos flipando? Sí, sí, sí. Estamos flipando, por favor. Bueno, Niños pues, pequeños viajando. Madre bueno, mía. el primer Maravilloso. grupo, ¿Un grupo deciros, específico? sí, deciros que el primer grupo que llevamos nosotros de viaje eran niños y niñas de 10 años, un Claro, grupo de me 10 a imagino. Finlandia, una semana de inmersión. O sea, yo fui Erasmus en la facultad con 19 años, terminé la primera carrera fuera y para mí esa experiencia me marcó. Ya no solo por el aprendizaje de la L2, yo soy docente de inglés, sino por la experiencia. Claro. La experiencia es una apertura de mente a lo que es el exterior, al mismo tiempo que ven la utilidad de todos los aprendizajes que están latentes dentro de las áreas que trabajamos en la escuela. Entonces ven la utilidad, ven el uso funcional de la lengua extranjera. Entonces son cuestiones que ellos viajan, son conscientes ellos y ellas de que vamos a trabajar de diferentes aspectos, pero al mismo tiempo se promociona el uso de la L2. Bueno, pues eso es enriquecimiento emocional. Y luego tenemos también un área de trabajo, un ámbito de trabajo dentro de nuestra ruta de viaje, que son las técnicas de trabajo intelectual. Nosotros trabajamos el tratamiento de la información con diferente tipología textual y diferentes maneras de trabajarlo. Empezamos con diagramas de PES, que son los más sencillitos, hasta que hay grupos de altas capacidades que llegan al visual thinking, Claro. con todos los elementos que intervienen. Genial, además, ¿eh? Sí, sí, sí. Magnífico. Sí, aparte de las técnicas de trabajo intelectual, tenemos otro ámbito que son los proyectos de investigación, que conectan con la esencia de lo que tienen que ser los programas de profundización, que yo estoy de acuerdo con Paco, o Paquillo, como quieras que te llame. Paquillo. Paquillo, con Paquillo, cariño. Vale, Paquillo. yo estoy de acuerdo contigo, porque no pueden ser un programa de profundización, ya lo dibuja la norma legal. Un programa de profundización no debe ser una extensión de la aplicación repetitiva de los contenidos que se trabajan en clase. Tienen que ser algo más allá. Entonces, lo que son los proyectos de investigación se relacionan muy bien, estableciendo retos, trabajando diferente tipología textual, trabajando con diversos recursos y herramientas digitales, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos esa línea. ¿Pero por qué la tenemos subliminal o adormecida? Eni, ¿tú crees que los puedes sintetizar en un minuto para que no dé tiempo a hablar más gente? Venga, sí. ¿Sí? Sí, Maravilloso. Pues nosotros trabajamos metodología activa. Conjugamos ABP, aprendizaje basado en proyectos, con aprendizaje basado en juegos y aprendizaje cooperativo. Entonces, esa es la cuestión de que mantenemos un poquito al margen. Y por último, trabajamos la gamificación. Y la gamificación, pues cada año hacemos un proyecto de gamificación, dura 3 sesiones en nuestro plan de curso. Nuestra ruta de viaje dura 3 sesiones. Deciros que como experiencia vivida tenemos un montón. Antes de la pandemia y durante la pandemia trabajamos en la creación de un videojuego que se llama The BAMAC, de que se hizo eco INTEF. Estamos hablando de niños y niñas de primaria en colaboración con el Instituto de Campanilla, que tienen un ciclo formativo de creación de videojuegos. Pues trabajamos durante la pandemia desde la creación de personajes con píxel hasta lo que era creación de escenarios, argumentos, siguiendo siempre una lógica en la narrativa y demás, pero puro proceso creativo y despliegue de alas. Sí. Dio como producto un videojuego de BAMAC, el acrónimo de las siglas de Mujeres Importantes y Relevantes en la Historia, que conjuga el pasar por diferentes escenarios donde aparecen mujeres relevantes que guían esos escenarios al mismo tiempo que tienen que conseguir retos, y se trabaja un objetivo del desarrollo sostenible, que es el cuidado del medio ambiente. ¿Vale? Qué completito. Increíble, pero qué maravilla. por favor. Qué Tú has dicho maravilla. antes lo del instituto y yo quiero no haber ido al colegio e ir al de Eni. Ahora, ya, por favor, y vivir toda esta experiencia. Totalmente. Bueno, Qué magnífico. es algo maravilloso y bueno, deciros simplemente que nosotros seguimos en la línea de trabajo, que seguimos con el mismo entusiasmo de siempre y que bueno, que estamos abiertos a todo lo que él despliega a nivel de centro, porque sí que es verdad que yo estoy con Paco, que en la implementación de diferentes programas, proyectos y demás que se llevan a cabo en el centro nos las dan la posibilidad de recibir cuantía económica a través de pactos de Estado y de que ellos se conviertan en gestores y gestoras, tanto el alumnado altamente motivado como el alumnado con altas capacidades, de las dinámicas del centro. Entonces nosotros tenemos creado el club de debate,
que trabajamos la oratoria, evidentemente. Tenemos creado el Comité de Convivencia Rectora, el CCR, está el CCR Junior también. Tenemos Patrulla Verde, Patrulla de Juegos, tenemos promoción de lenguaje computacional a través de los juegos de Serious Games también. O sea que tenemos una red que se mueve a nivel de centro en la que estos niños y estas niñas altamente motivados pueden participar de la dinámica de gestión y organización del centro. Qué bien. Increíble. Qué pasada. Increíble, sí. ¿Nos podemos matricular en el cole? Exacto, ¿no? por favor, No, podemos, no. ¿qué edad mínima hay que tener? Bueno, hay un aplauso aquí general, ¿no? Sí, que ha estado muy genial. Vaya, si no salimos inspirados de este programa, Qué pasada. madre mía. Vamos a pasar el micro a otra compañera que también nos quiere contar experiencia. Así que magnífico también. Ahora Sí. nos dices tu nombre, que también te conozcamos un poquito más. Bueno, hola a todos. Grato Buenas. saludo desde Colombia. Oh, qué Estoy bien. luego Estupendo. aquí en la Universidad de Málaga con 2 compañeros más haciendo una instancia y venimos desde Colombia, desde Barranquilla, Colombia, a la Universidad de la Costa. Wow. Pero somos maestros vinculados a las escuelas oficiales de Barranquilla. En esa dirección, el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, pensando un poco en eso, que el currículo no puede ser estático, en el currículo flexible, dinámico e innovador, pero humano, ¿verdad? Pensando en esas capacidades altas intelectuales y en esas capacidades excepcionales de los estudiantes. Ha creado un programa que se llama PTAFI, Programa Todos Aprender Formación Integral. Hice un clic cuando Paco hablaba de los centros de interés y este programa propende por eso, particularmente en pensar qué es lo que quiere el estudiante aprender, porque el currículo tiende a ser muy estático, muy magistral, y hay que enseñarles matemáticas, y hay que enseñarles sociales, naturales, ciencia, lenguaje. Pero es lo que quiere el estudiante aprender, es lo que lo va a preparar para la vida. Además que un estudiante con capacidades excepcionales y con unas altas capacidades intelectuales, hombre, entra a Google y encuentra infinidades de cosas que le dan respuesta. Y pasamos a ser los maestros como unos orientadores y unos validadores de la información que a primera mano este chico encontró, ¿verdad? Entonces, pensando en el Ministerio de Educación en Colombia crea ese programa PTAFI, donde propende por una educación ciudadana para la reconciliación socioemocional, antirracista y para el cambio climático. Además, con unos ejes de investigación muy claros, como es la educación socioemocional y el interés particular de qué es lo que quiere aprender este estudiante. Ahora, estos centros de interés, es ahí donde hacía clic con lo que manifestaba Paco, se crean a partir de esa necesidad de formación del estudiante, pensando en lo que los estudiantes de esta sociedad globalizada, de esta sociedad innovadora, quieren aprender, ¿verdad? Y a partir de ahí crean centros de interés particulares en cada escuela, de la mano de los maestros, de las manos de los directivos, pero también de la mano de estas empresas que surgen como aliados o como proveedores de esas necesidades de infraestructura, de dotación que se va a requerir. Entonces, estos centros de interés son espacios privilegiados para la exploración y la investigación. Recordemos cómo se han hecho los grandes investigadores de la sociedad, explorando. Llegan a una cosa que al día de hoy ha sido importante. Por ejemplo, la luz, ¿verdad? El explorar en los centros de interés se convierte en algo primordial. Ambientes de aprendizaje enriquecidos que se organizan alrededor de las áreas del ser y del saber. Porque estos chicos con estas capacidades excepcionales, con estas capacidades grandes a nivel intelectual, también tienen que tener un equilibrio de orden emocional y un equilibrio de orden de las competencias blandas. ¿Cómo puedo llegar a proyectar y a dar a conocer todo esto que sé? Entonces debe haber un equilibrio entre el saber y entre el ser. Y además pueden realizarse mediante
proyectos pedagógicos orientados por sus maestros, a quienes se les resignifica el espacio laboral, porque esto no se desarrolla en los espacios laborales, sino en espacios extras de los procesos de formación, para trabajar semilleros, clubes, laboratorios, desde las metodologías emergentes, desde los aprendizajes basados en retos, con la estrategia Design Thinking, desde los aprendizajes basados en proyectos y desde los aprendizajes basados en lúdica o desde las experiencias particulares y personales. También se logran desarrollar procesos dialógicos que involucran al estudiante con el docente, pero con una dinámica muy particular, y es donde también este otro actor de la escuela, como el padre de familia, se involucra, haciendo que estos actores importantes logren tener una dinámica homogénea, participativa y equitativa de lo que es la formación equilibrada, dinámica, cambiante e innovadora a partir del interés particular del estudiante. Lo que hoy se aprende difiere de lo que años atrás aprendíamos en metodologías, en estrategias e incluso en posturas docentes, cuando aparecemos como objetos de identificación cambiantes y motivantes. Es así como entonces, teniendo en cuenta todo esto, surgen a partir de ese programa del Ministerio de Educación en Colombia los centros de intereses que motivan al estudiante y que invitan a los directivos docentes a trabajar proyectos que surgen a partir de las puestas en escenas de los estudiantes, pero a partir de las motivaciones, de las particularidades, de intereses de aprender, pero también para el desarrollo de sus competencias particulares. Esto es un escenario que vivimos en las escuelas en Colombia a partir de una apuesta de nuestro Ministerio de Educación. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Muchísimas más ideas estupendas, ¿verdad?, de intervención. Qué bien, y a mí me encanta esto, que nos encontramos gente de Colombia cuando organizamos estas cosas, y es maravilloso y estupendo. Sí, muy internacional, ¿eh? Sí, sí, sí. Si habéis llegado a las Islas Mauricio ya... Exacto, que tenemos un oyente del podcast desde Islas Mauricio. Y otro de Burkina Faso, y otro no de lo he mirado. Burkina Faso, es cierto, Sí. es cierto. Familia, somos conscientes que hay más profes en la sala, pero también seamos conscientes que es un programa, es un podcast, entonces le vamos a ir dando un final ya a esto. Y os invitamos a que si os habéis quedado con ganas de hablar más, de compartir más experiencias, tenemos varios canales para que eso quede patente. Este programa, Divergentes y Allegados, podéis escucharlo en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube. Y nuestras redes sociales pues están en Instagram, Facebook, Threads, en Twitter yo cuelgo de vez en cuando cosas y me da like paquillo, yo creo que ya está. Eso pasa. Entonces, bueno, pues os invitamos a que dejéis impresiones, comentarios, dudas, preguntas, compartáis lo que queráis. Y Sara, hacemos una ronda final rápida de recursos, nosotros tres, así en plan pa, pa, pa. Yo no tengo, si queréis, ¿no? Yo no tengo más nada que aportar. Yo ahora mismo estoy muy motivada. Te has quedado con algo en el cajón, Diego. Por la cantidad de cosas yo me he quedado con el que punto nos han 4. dicho. Yo me he quedado con el punto 4 de tu guión. Vale. De que recomendemos, porque estoy Claro. obnubilada. Venga, 3 cosas ultra rápidas. Venga. ¿Vale? He hablado de Renzulli. Renzulli tiene un libro que es el modelo de enriquecimiento para toda la escuela. Ya que estamos en un entorno académico, es un libro que en Estados Unidos, que es donde lo aplica, las escuelas que se suman pues tienen un protocolo para que este tipo de actividades que estamos hablando se sistematice y se visibilice el talento. También os quiero recomendar el blog de Ernesto Boixader, que es un profesor del área científico-tecnológica de Mallorca. Y tiene un blog maravilloso con recursos para el aula de física, química, biología y tal, que lo conocí en Mallorca aquella vez que fui con la fundación. Y también tiene recursos interactivos para utilizar desde la misma web. Y un profe súper competente. Así nada más que el spoiler es que él ha organizado varias de sus asignaturas como si fuera un escenario del CSI. Y también, antes hablando de historia, pues hay un canal de YouTube y una página que se llama Historia en Comentarios. Y da muchas ideas para trabajar diferentes episodios de la historia desde diferentes perspectivas, desde algo más reglado, más magistral, hasta cosas de teatro, de construcción y tal, y es como que cada periodo tiene sus 10 recomendaciones, es muy interesante. Y también os invito a que leáis a Paulina Banfalvi, que la conoceréis por La Rebelión del Talento, que ella habla mucho de pensamiento crítico en su blog, ella también da cursos, formaciones y tal, y trabaja con nuestro alumnado objetivo. Entonces lo que ella publica también es muy interesante, os recomiendo estas 3 personas.
Y lo que os recomiendo también es que ahora nos fundamos en un emotivo aplauso porque ha sido un programa súper bonito, súper interesante. Yo he visto muchos con la libretilla, apuntas cosas. Wow, es que se han dicho cosas muy chulísimas, ¿eh? Muy guay, no hemos pagado a nadie para que diga cosas tan chulas, que ha venido todo el mundo por su propia voluntad y además superando obstáculos. Paquillo ha dicho, tiene obligaciones familiares, somos conscientes de eso y aquí está. Vosotros habéis cruzado el Atlántico y aquí estáis. Enito al final consiguió venir. Hay personas que habéis venido a escuchar maravillosamente, sin más pretensión que aprendéis, que ilustraros un poquito. Así que queremos daros las gracias de corazón. Y por supuesto, Paquillo, a título personal, gracias por superar todas las adversidades hasta aquí. A vosotros. Muchas gracias. Tenía ya muchas ganas. Olé. Se te ha visto entusiasmado, ¿eh? Te vamos a apuntar como colaborador entusiasta. VIP. Pablo, por supuesto, muchas gracias por todo, que claro, a Pablo no se le escucha ni siquiera, pero Pablo ha estado controlando que todo suceda como tiene que suceder, haciendo fotos... Y que esto se grabe para que no tengamos que llamaros para repetir, ¿vale? Que lo mismo llega un correo de los sentimos, chicos, traer otra vez todo vuestro conocimiento. No sé, Eni seguro que puede repetir. Tú seguro, yo confío plenamente. Que la pongo en play y hace... Ahí está. Pues muchas gracias a toda familia y bueno, hasta la próxima, Divergente. Y hasta la próxima, allegados. Hasta la próxima, queridísima Sara. Hasta la próxima, queridísimo Diego.